Y bueno, qué alegría tenerte acá otra vez. Segunda grabación. Yo que pensé que no me ibas a aceptar la invitación de nuevo, porque para los que no saben, ya habíamos grabado un episodio hace 2 años y ese episodio nunca salió por unos problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, Sí, vamos, todo es perfecto. Al fin y al cabo, yo siento que ya en este es porque vamos a soltar mucho más valor del que hablamos la otra vez. total. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido y tomado el tiempo de estar acá. Y bueno, vamos a darle. ¿Cómo estás? De una, bro. La verdad, agradecido por haberme invitado de nuevo. Yo pensé que ese podcast nunca iba a salir, pero como lo acabas de decir, yo creo que podemos sacar mucho valor de este podcast y que la gente que lo vea, obviamente, aprenda cosas de ver este video, Sí. literalmente. Bueno, como para que empecemos a entrar en contexto de tu vida, para las personas que, digamos, no te conozcan, contanos un poquito de tu infancia, de dónde vienes, cómo fue tu vida al inicio. Ya, mucha gente cuando me ve en redes cree que soy colombiana. Literalmente, al escuchar mi acento o me conocen en persona, es como que, tú eres de la costa. Y yo como que no. Yo soy de Venezuela, nací en Venezuela. Realmente siempre tuve una infancia muy buena, digamos que no me faltó nada. Y a esa edad yo creo que simplemente era un niño que, creo que fui siempre ese niño en el que en el colegio le preguntaban como que tú qué quieres ser de grande. Y yo siempre decía que no sabía porque realmente nunca me llamó la atención como que, o ese niño que quiere ser médico, que quiere ser abogado, que quiere ser ingeniero, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de la infancia, pues no, simplemente tuve una infancia muy buena, mis papás siempre me dieron todo. Ya fue en la adolescencia cuando realmente como todo cambió realmente. ¿Y tus papás qué hacían o cómo era tu contexto económico, teniendo en cuenta que venías de Venezuela, cómo era Venezuela en ese momento, mejor dicho, y tu situación familiar? No, realmente mis papás siempre fueron empleados, aunque mi papá, a pesar de que entra en la categoría de empleado, él siempre fue como vendedor de estas empresas internacionales. Entonces, normalmente siempre ganaba muy buen dinero porque ganaba dinero de comisiones de la venta de productos de alimentos que eran las empresas donde él trabajaba y mi mamá trabajó literalmente lo que yo tengo yo de edad, 24 años en una empresa pública del gobierno. Entonces, digamos que en mi infancia realmente Venezuela seguía siendo un país muy rico. No había escasez de absolutamente nada, los servicios funcionaban. Tanto así que mi papá en ese momento construyó nuestra propia casa de la familia. O sea, la casa que tenemos en Venezuela está construida desde cero, Con las manos. así con las manos a pulmón de lo que él ganaba y lo que ganaba mi mamá. Entonces, creo que eso evidencia que realmente la situación económica ahí no estaba tan mal. Bueno, y me estabas diciendo que en la adolescencia todo cambió. ¿Qué pasó en esa época de tu vida? Justamente cuando salgo del colegio, porque cuando salgo del colegio yo no sabía que quería estudiar, como lo acabo de mencionar ahora. Obviamente tocaba ir a la universidad. Creo que había cero conciencia de emprender o de hacer algo diferente. Y yo siento que Venezuela también a nivel país va como 10 años atrasado del resto de países. Entonces, escuchar de marketing o algo por el estilo, que seguramente hablaremos de eso más adelante, creo que en ese momento no existía. Entonces creo que la única opción que tenía era simplemente ir a la universidad a estudiar una carrera que ni siquiera sabía qué era porque no tenía ningún gusto. Entonces, no sé si acá en Colombia lo hacen, pero en Venezuela hay una prueba de admisión que tú cuando terminas el colegio la haces y de acuerdo como a las respuestas, que son como 500 preguntas que te hacen, te dicen como que qué carreras son acordes a tu perfil, a tu personalidad, a tus habilidades. Y curiosamente, a mi mejor amigo de ese momento del colegio le salieron las mismas carreras que a mí. Básicamente éramos muy parecidos. Entonces, digamos que nos salió una universidad que es única en el país, solamente dan esa carrera ahí en esa universidad, que la carrera se llama Ciencias Fiscales. Esto tiene que ver como con impuestos, rentas, comercio exterior, como que tú sales de estudiar esa carrera y de una vez te meten de gerente en un banco, de gerente en una empresa. Eso es lo que decían, pues, o era así, No, literal. era así literal, Sí. porque las personas que se graduaban de esa universidad, como que sí, literalmente las empresas estaban esperando que las personas se graduaran para meterla de una en las diferentes empresas que estaban disponibles. Creo que uno de los cargos más ambiciosos era como que trabajar acá en Colombia como en la DIAN, pero en Venezuela. Entonces, porque era un cargo que te iba a pagar muy buen sueldo y digamos que iba a sacar muchos beneficios de ahí. El punto es que la mamá de mi mejor amigo hizo lo imposible para meternos a mi mejor amigo y a mí en esa universidad.
Y un poco más de contexto, yo no nací en una ciudad grande, yo nací en una ciudad que se llama San Fernando de Apure, que es un pueblito, literalmente en Venezuela, una ciudad muy pequeña, y esta universidad quedaba en Caracas, en la capital. Entonces, a mí a los 17, 18 años me tocó salirme como de ese contexto donde mis papás me llevaban a todos lados, mis papás tenían 2 carros, todo quedaba súper cerca, yo estudié en el mejor colegio de la ciudad, a literalmente enfrentar la vida, andar solo, en transporte público, en metro, cruzar la ciudad completa porque yo vivía al otro extremo de la ciudad para estudiar todos los días, levantarme en la madrugada, como que fue un golpe de realidad para mi vida, creo que eso me hizo madurar muy rápido, porque como te digo, venía de un contexto donde como que tenía todo a la mano. Sumado a eso, creo que justamente en esos años es cuando empieza a sentirse mucho más como la crisis económica en Venezuela. Y además de eso, mi papá en ese momento que había salido de trabajar en estas empresas y creó su propia empresa que básicamente era una distribuidora de ferretería. Él se encargaba de encontrar proveedores en otras ciudades del país y traer esa mercancía y venderla a las tiendas de la ciudad. Literalmente en ese momento se quebró. Mm. O sea, me tocó irme a vivir solo a otra ciudad donde yo nunca había vivido, a enfrentarme con la vida y literalmente mi papá se quiebra y estamos en el peor momento económico de Venezuela, literalmente. Estamos hablando de qué año más o menos. Eso fue como en el 2018, 2019, antecitos de pandemia. Entonces ahí ya te tocó seguir con tus estudios, tus papás te siguieron ayudando, o te tocó encontrar como un trabajo para sustentar esos estudios. Creo que ahí fue donde empezó como toda esta travesía, porque justamente un dato curioso de mí es que me encantan los videojuegos. O sea, yo era ese niño que invertía toda su tarde después del colegio a jugar videojuegos, literalmente. Entonces, en ese momento yo estaba dedicando casi que 10, 12, 14 horas al día a jugar videojuegos, porque no hacía otra cosa que no fuera eso. Y cuando llego a la universidad, que es como que, bueno, tengo que enfrentarme a la vida, tengo que cambiar mi rutina, mi vida y muchas cosas, aún estando en la universidad, seguí invirtiendo tiempo en jugar porque no hacía otra cosa, no había un interés genuino por hacer nada más. Pero es justo en ese momento cuando me di cuenta que es como que, o sea, literalmente no tengo dinero para salir, no tengo dinero para comprarme ropa, no tengo dinero para salir a comer, ni para salir de fiesta, ni para... O sea, literalmente me hacía falta dinero para comprar cosas que necesitaba de la misma universidad. Y fue un golpe de realidad cuando en ese momento me di cuenta como que, hey, o sea, necesito hacer dinero. Ya no es como que quiero hacerlo porque me gusta o encontré algo que me encantó en internet y encontré, no, o sea, fue como que necesito buscar la forma de hacer dinero. Y en ese momento, obviamente, mi papá quebrado, el peor momento de crisis de Venezuela, viviendo solo en Caracas, fue como que tengo que buscar la manera de generar más dinero. Y el pensamiento que se me vino en mi cabeza fue, yo invierto la mayor parte de mi tiempo libre en estar en el computador y en internet. Debe haber alguna manera de ganar dinero por internet. Algo debe existir. Entonces fue ahí cuando literalmente empecé la búsqueda estuve un año entero, eso fue todo el 2018, me acuerdo completamente. Todo el 2018 estuve buscando 1001 formas de ganar dinero por internet. O sea, yo fui la típica persona que se metió a Google, cómo ganar dinero por internet, revisé todas las páginas, me vi todos los videos de YouTube, eh, cuentas de Instagram, o sea, me vi todo lo que estaba gratuito en internet. Y así como buscas cosas gratuitas, pues efectivamente vas a encontrar cosas gratis, pero que realmente no van a funcionar. Yo hice encuestas, aplicaciones, referidos, páginas de captchas, juegos, o sea, no sé, multiniveles. O sea, yo hice de todo en internet en un inicio, porque como no tenía dinero para invertir en nada y necesitaba ganar dinero, fue como que debo encontrar la forma. Y estuve un año entero buscando la forma de ganar dinero por internet. Y adivinen qué, no encontré ninguna, no funcionó. O sea, literalmente terminé el año y no había hecho nada, literalmente. Y fue ahí cuando dije, me voy a rendir, o sea, no encontré nada, aquí definitivamente no es, me resigno, voy a seguir en la carrera, voy a seguir en la universidad y ya. Pero hay ahí un paréntesis y es que, digamos que cuando salió Instagram, no recuerdo en qué año fue, pero Como la moda fue como en el 2016. Como que 2000, ya existía hace rato, pero en esa época fue como que exacto, ya empezó la fama como tal. como 2016, Sí, sí. 2017, a mí me entró muchas las ganas como de tener una cuenta con muchos seguidores.
pero porque ¿de dónde viene como esa idea o esas ganas? Yo ¿Viste? creo que hoy lo analizo en retrospectiva y creo que simplemente fue como que, como un deseo oculto, ya, como que, porque además yo en ese momento, yo era una persona muy tímida. O sea, a mí me costaba hablar con la gente en la calle, entablar una conversación con una persona que yo no conocía. O sea, se me era imposible, yo era muy introvertido. Entonces, es muy extraño porque una persona introvertida, que es penoso, que es tímido, quiere tener seguidores en Instagram. Fue muy raro. Pero obviamente yo no iba a salir a grabarme, a tomarme fotos, a subir videos, nunca en la vida iba a hacer eso. Entonces, digamos que me salió estas ganas y yo dije, bueno, lo único que a mí me gusta realmente, ¿por qué no me creo una cuenta Faceless? Como lo llaman hoy el día, que básicamente una cuenta donde no sale nadie. Entonces lo que hice fue que me creé una comunidad de emprendimiento en Instagram que se llama New Millonario, literalmente lo pueden buscar, esa cuenta está Todavía vigente, existe. todavía existe esa cuenta. Y cuando Instagram funcionaba orgánicamente, literalmente empecé a crear contenido y desde niño siempre he tenido como esta habilidad creativa, entonces siempre me ha gustado como diseñar, dibujar, editar, todo ese tipo de cosas. Entonces lo tomé como un hobby. Desde ese tiempo, como digamos un año atrás, de 2017, creé la cuenta y empecé a crear posts de emprendimiento. Lo que hacía era que me metía a Instagram, si veía una frase, un post que me gustaba, lo rebrandeaba, le colocaba como el estilo de la cuenta y, y literalmente lo subía. Y empecé a subir posts. Y eso simplemente era un hobby. Lo hacía porque me gustaba y ya. Y esa cuenta la llegué a crecer como hasta 30.000 seguidores orgánicos. Sin invertirle nada, simplemente subiendo contenido. Y eso, digamos, como que lo aprendiste a hacer de los cursos que viste, el contenido gratuito. ¿Pagaste algún curso en algún momento como para Nada, literalmente fueron, empírico, como que fueron lo que salía? algunos videos de YouTube de cómo editar en Photoshop. Lo que te digo, buscar ideas en Instagram o en Pinterest, las replicaba y las subía a la cuenta, literalmente. Creo que lo máximo que llegué a hacer fue como que me di cuenta que en ese momento existían como dinámicas para crecer de seguidores. Entonces lo que hacían era que cuando tú subías un post, había una comunidad en Telegram como con 50 cuentas más. Entonces tú te anotabas a una lista y a X hora donde todo el mundo publicaba, las personas iban a tu post y le daban like, lo comentaban, lo compartían. Entonces eso elevaba el engagement de la cuenta. Eso era lo único que hacía, literalmente. Entonces, en este momento de esta cuenta, vuelvo otra vez a donde estaba hablando, que estaba en la universidad y todo lo demás, yo seguí haciendo esto como un hobby. Y después de todo este año de probar un montón de cosas y de casi resignarme, yo digo, bueno, lo único que me queda es como esta cuenta de Instagram. Tengo seguidores, ¿por qué no la monetizo? Me da por meterme en YouTube, cómo ganar seguidores en Instagram, cómo monetizar y empiezo a ver un montón de videos como de, bueno, que tú a esta audiencia le puedes vender cosas, le puedes vender publicidad, etcétera. Entonces, digamos que como no encontré ninguna manera externa de ganar dinero, lo único que tenía era esta cuenta de Instagram. Dato de hoy, no hay mejor inversión que en una marca personal, entre comillas, literalmente. Esta era una marca comercial, pero creo que en definitiva, ahora hablaremos de eso, pero creo que una marca personal hoy en día creo que es fundamental. Y bueno, empezaste a crecer esta cuenta, ya como que empezó a surgir como esa idea de entrar como en el mundo digital. ¿Qué opinaban tus papás en ese momento que eras un universitario, pero ya estabas haciendo otra cosa que era molestando como con redes sociales, que es lo que podían llegar a creer ellos que te decían en ese No, momento? la verdad, mis papás en ese momento no sabían nada. Mis papás simplemente creen que yo estaba en la universidad y si me quedaba tiempo libre, pues estaba jugando literalmente. Yo mismo solo fui como el que fui cambiando ese tiempo por jugar, por literalmente empezar a buscar formas de ganar dinero. Entonces, lo curioso con esta cuenta es que yo empiezo, no sé, como a vender posts, a vender historias y como que ahí empecé a hacer mis primeros dólares por internet, mis primeros $20, mis primeros $15, $50, etcétera. A punta de A publicidad. punta de que gente llegaba, emprendedores literalmente llegaban y decían, mira, quiero promocionar mi producto, ¿cuánto me cobras por una historia? Literal, me pagaban a PayPal y ya. Y lo máximo que llegué a hacer ahí fue como que varias personas me contactaron de este grupo de dinámicas y como que yo les diseñaba, pues me compraban paquetes de diseños o cosas así, pero a ver, eso no era nada del otro mundo, realmente. Entonces no era como un ingreso real y sinceramente en ese momento yo no veía un futuro en eso. Yo era como que, bueno, esto es un hobby, esto es algo que está surgiendo hasta ahí. Pero lo curioso con esa cuenta, porque aquí empieza todo, es que a mí a esa cuenta me escribían muchas cuentas todo el tiempo a ofrecerme oportunidades de negocio.
que invierte en esta cuenta de trading, que haz, que haz esta cosa de referidos, que métete en este negocio. Siempre me llegaban DMs, 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 DMs. Y obviamente uno ya como que veía los mensajes o los DM que le llegaban y era como que, bueno, esto seguramente es una estafa, qué sé yo. Pero curiosamente me llegó, ya había intentado un par de negocios que me habían dicho y no había funcionado nada, porque normalmente la mayoría de negocios que me escribían o las oportunidades que me llegaban tenía que invertir dinero. Entonces, como yo no tenía dinero, era como que, pues tenía que decirles que no y ya. Pero me llegó un mensaje de un DM de una cuenta parecida a la mía, donde digamos que la propuesta que me dijo fue como, mira, tú tienes que publicar estos videos y estas historias y si llegan ventas por ese enlace que la gente va a comprar, yo te doy la mitad de las ventas que lleguen. Entonces cuando yo leí ese mensaje, yo dije, bueno, de los primeros mensajes que me dicen que no tengo que invertir nada, lo único que tengo que hacer es subir contenido y eso es algo que hago todos los días en esta cuenta. Lo peor que puede pasar es que lo suba y no pase nada, ¿sí? Entonces fue como que, bueno, hagámoslo. Le respondí, le dije, bueno, bro, explícame qué es lo que tengo que hacer. Me pasó como un drive, mira, tienes que subir estas historias, tienes que subir estos videos, coloca este enlace en tu bio y si llegan ventas, pues yo te escribo. Literalmente me escribió eso, no volvimos a hablar más. Yo hice lo que él me dijo. Me acuerdo claramente que estaba en la casa de un amigo y me llega un DM de él. Hola, bro, ¿cómo vas? Yo, uy, ya no, ni me acordaba que había hablado contigo. ¿Cómo vas, bro? ¿Bien o no? Excelente. Bro, pásame tu cuenta de PayPal. Yo, cuenta de PayPal, ¿por qué? O sea, ni me acordaba que ni siquiera había hecho eso con él. Sí, ¿te acuerdas lo que hicimos de que subías las historias y todo eso? Ah, yo sí, le pasé la cuenta. Aún pasándole la cuenta, porque yo le dije, ¿por qué? Me dijo, llegaron ventas. Te toca tu parte. Le paso el correo de mi cuenta de PayPal y aún en ese momento yo decía, esto no es real. O sea, este man, no sé, no me va a mandar nada o qué sé yo. Y literalmente ahí veo, no sé, un pago de $150. Literalmente. $150. Pum. Y yo como que, ¿qué fue esto? O sea, yo lo único que tuve que hacer fue subir contenido. Em, y fue como que, bueno, bro, hagámoslo otra semana más. Y ya. Lo volvimos a hacer otra semana y luego $200. Después 300. Después otros 150. Hasta Y que, eso en Venezuela en ese momento me imagino que era un montón de plata, ¿no? sí, sí, o sea, en ese momento yo fui como que mi cuenta, $250. ¿En qué momento? Y lo más loco era que yo simplemente estaba subiendo contenido. Mira que en ese momento ya no estaba haciendo otra cosa, seguía con la cuenta, me había resignado a hacer las otras opciones que había visto y lo único que hice fue lo que este man me dijo. Eh, Aquí voy a aclararlo porque creo que es muy curiosa la historia. Esta persona que me escribió este mensaje fue Ángel Palma, que estuvo en este podcast. Ahí dejamos el episodio de él, que también es muy buena la historia, él también es Sí, chévere. fue muy loco porque justo en ese momento fue en el momento cuando él estaba en la universidad, tenía que trabajar en la universidad enseñándole a otros para ganar plata y los fines de semana recogía pelotas de tenis en los campos de tenis y su familia estaba desplazada, Sí, no, es que él hasta le tocaba robarle el internet al vecino para poder trabajar, literal. literalmente. Él desde esa cuenta me habló y digamos que los dos estábamos como entre comillas en el mismo momento. Él estaba empezando de cero, yo también, y fue como que él me mandó ese mensaje, yo lo vi entre un montón y obviamente muy honesto. Después de llegar a esas ventas me dio mi parte y lo hicimos durante un tiempo. Y yo creo que con Ángel estuvimos trabajando como 2 años seguidos después de eso. Eso fue re loco. ¿Y crees que la estrategia de crear contenido en cuentas así todavía puede funcionar? O eso ya es algo que quedó muy obsoleto. Yo no digo que no pueda funcionar porque no falta la cuenta que vayas a ver en este momento en Instagram que esté re pegada subiendo, no sé, carruseles o subiendo reels faceless. Estoy seguro que hay. Pero estoy seguro que hoy en día creo que premia mucho más el algoritmo, la comunidad, la confianza de la gente, tener una cuenta donde salga uno, realmente. Yo creo que si tuviese que empezar hoy de cero, aún con miedo, preferiría como atacar o derribar esos miedos de el miedo al que irán, el miedo a la cámara o simplemente hacer el ridículo, pero lanzarme a hacer una marca personal con mi cara porque sé que eso va a convertir más hoy en día, Desde el realmente. inicio mejor empezar con una marca personal. 100%. Bueno, yo quisiera devolvernos ahí un poquitico en tu historia y quisiera entender el momento exacto en el que, porque estás diciendo como que, bueno, llegaste y te diste cuenta que ya necesitabas plata para vivir, para la universidad, pero ¿cuál fue como ese gran momento o esa situación que de pronto fue la que te hizo decir definitivamente
yo tengo que hacer algo por mi vida, tengo que salir adelante como sea. Hubo un momento muy crítico y fue básicamente un cumpleaños, mi cumpleaños número 18. Yo me acuerdo que en ese momento yo tenía que, em, en la universidad donde estábamos, el primer semestre, para graduarte del primer semestre, digamos que tenías que, con un grupo de compañeros, hacer como una exposición de una empresa. Entonces, representar a una empresa del país y hacer como una demostración, como que funciona la empresa, pues todo esto. Y justamente el día de esa graduación tocó el día de mi cumpleaños. Entonces, a mí, yo estudiaba de tarde, yo estudiaba de mediodía, entonces yo iba desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Yo casi nunca madrugaba temprano a ir a la universidad. Entonces, justamente ese día, a mí me tocaba madrugar, me acuerdo que me levanté como a las 3 de la mañana, porque me tocaba hacerme el desayuno, llevarme el desayuno y el almuerzo. Tocaba cocinarme, llevarme todo, alistarme. Me recuerdo que ese día me tocó ir como un ejecutivo, o sea, zapatos de ejecutivo, pantalones, camisa, o sea, todo como un ejecutivo. Saco, yo nunca usaba eso. Y además me tocó coger el metro a las 5 de la mañana porque ahí es donde todo el mundo sale a trabajar, entonces eso está estalladísimo, para poder llegar temprano y poder hacer como toda la exposición ese día. Entonces, digamos que levantarse a las 3 de la mañana, hacer todo esto, ir a la universidad a hacer esta exposición, estar todo el día parado, exponiéndole a un montón de profesores o alumnos que estaban ahí. Y además de eso, salir como a las 6 de la tarde de esa actividad y volver en metro. Y me acuerdo que cuando estaba volviendo del metro, o sea, bro, yo estaba re cansado. Me acuerdo que se me habían hecho unas ampollas en los pies porque nunca me había puesto unos zapatos así en mi vida. Sudado con ese saco, cargándolo horrible, con camisa, en el metro sudado con gente, 5 de la tarde. Y una particularidad del metro de Caracas es que tú puedes ir en tu vagón yendo a una estación y se queda parado. Se queda parado porque, no sé, hubo un retraso, qué sé yo. Fuerte la Y te situación. puedes quedar ahí parado en medio de un túnel media hora, Mm. literalmente, ahí parado. Me acuerdo que yo estaba parado justamente, el vagón se paró, tocó esperar un montón de tiempo, había un retraso, o sea, llegué retarte. Y yo me acuerdo que fue como que en ese momento fue como, o sea, tengo que hacer algo diferente, yo no quiero, porque en ese momento me visualicé como que así van a ser todos los días de mi vida. Como que levantarme tan temprano, hacer comida, ir al trabajo, ir vestido, porque iba vestido como un empleado, literalmente, como un ejecutivo. Irme en metro, llegar a esta hora. Yo vi eso y fue como que en mi cabeza se vio como ese panorama. Y yo dije, no, yo tengo que hacer algo diferente. Yo no puedo hacer esto el resto de mi vida, literalmente. Entonces fue justo en ese momento. Y aparte era el día de mi cumpleaños. No, para acabar de ajustar. Yo llegué remuerto. Me acuerdo que llegué remuerto a dormir, güey. Llegué a dormir. Era el día de mi cumpleaños, literalmente. No, qué fuerte. Entonces, creo que ese fue como el momento más crítico. Bueno, ya ahí estás entonces tomando la decisión de que te ibas a dedicar a otra cosa, empezaste a tener esos resultados. ¿Qué, qué pasó con Ángel? Que nos estabas contando que bueno, ya hablaron, te pagó, pero pensaron en de uno montar un modelo de negocio basado en esos resultados. ¿Qué empezaron a hacer con ese dinero que empezó a entrar en tu cuenta ya con este mundo digital? Ya, eso fue muy curioso también, porque obviamente yo después de ver 2 semanas seguidas esto, yo le dije, bro, necesito que me explique esto cómo funciona. Entonces nos conectamos en un Zoom, los dos con la cámara apagada, nos saludamos, hey bro, ¿cómo vas? Y él me comenzó a compartir pantalla y me empezó a explicar de que existían los infoproductos, el marketing de afiliados. Realmente lo que estábamos haciendo era el marketing de afiliados. Estábamos promocionando un producto a otra persona por Hotmart y ya, ¿Te acuerdas literalmente. de qué era el producto? En su momento era como un ebook de como 15 formas de ganar dinero, algo así era un ebook. Y también vendimos afiliados, literalmente. Entonces, yo me reúno con él y en esta reunión él me dice, bro, hay algo llamado Facebook Ads. Aquí tú puedes como que hacer pauta, puedes promocionar anuncios. Él me dijo, yo realmente no le he metido mucho a esto porque no me ha dado el tiempo. Pero si quieres, yo te puedo pasar unos cursos y no sé, investiga sobre eso que está muy bueno porque podemos coger productos de Hotmart, invertirles en pauta y venderlos. Esa fue como la visión de negocio que estuvo ahí. Pero cuando él me mencionó eso de Facebook, me acuerdo que me compartió la pantalla y yo vi la plataforma literalmente
Me encantaría encontrar una foto de ese momento, pero era la plataforma re vieja de Facebook, que era, sí, era todo viejísima. O sea, La primera que la fue, primera, literalmente. Él me muestra eso y yo como que me enamoré, literalmente. Vi eso y fue como que no, yo quiero ponerme a estudiar. Entonces, me acuerdo que había visto antes un video de YouTube que era como que la única manera de ganar dinero era educándote. Entonces, fue como que voy a dejar de buscar de hacer mil cosas y voy a empezar a aprender. Entonces, cuando Ángel me cuenta esto, de Facebook Ads, de pauta, todo, me vuelvo re loco a buscar solo de eso. A buscar videos, a verme cursos, de todo. Y fue tanto la obsesión de esta información, de querer saber más, que pasé el nivel de aprender de pauta y me encontré con el mundo de los lanzamientos, del Evergreen, me encontré a Russell Branson, me encontré a toda esta gente. que abrió la puerta de Narnia en ese momento. Literalmente me abría la puerta de Narnia, del universo, y fue como que empecé a conectar puntos con un montón de cosas, de estrategias, de referentes, que tanto así que en ese momento yo me veía los live de John, de Vinasco, de toda esta gente que estaba aquí, digamos que impulsando el mercado. También los conocí por Ángel, obviamente. Y tanto así que entonces empiezo a conectar el mundo de Brasil. Entonces empiezo a seguir cuentas en portugués, empiezo a ver contenido en portugués, que Érico Rocha, que no sé qué. Entonces fue como que ahí me encontré hundido en un mundo de conocimiento donde yo seguía haciendo esto con Ángel, más bien nos pusimos a profesionalizarlo, a subir más secuencias, a crear grupos privados de afiliados. Realmente nosotros no empezamos a vender seminarios online, bro. Yo entré a seminarios online cuando valía $50. Literalmente, la primera versión que sacó Mauricio. Y le sacaron plata a Pero nosotros con Ángel creamos un grupo, que ese grupo está vigente en Telegram todavía. Ahí lo puedes ver porque a él y yo somos administradores. ¿cómo se llama para el que lo quiera buscar? Se llama Usuarios Activos de Seminarios Online, literalmente. Bro, nosotros creamos este grupo y empezamos a meter gente durísimo. Y era curioso porque yo estando en Venezuela, yo no era el que más facturación tenía. O sea, yo simplemente hacía esto de las historias, creaba contenido, no sé qué. Ángel tampoco era como que el que más facturaba. Simplemente era una comunidad de afiliados que creamos. Me acuerdo que yo daba clases de soporte por Zoom con la cámara apagada y explicándole a la gente cómo hacer pauta. O sea, Pero ahí ya sabías, pues, ya sí, tenías el conocimiento. ya yo había consumido la cantidad de cursos que te puedas imaginar, videos, información, podcast, todo. Entonces, en ese momento, a pesar de que no tenía los resultados que cualquier persona en un inicio buscaba, tenía el conocimiento, tenía la información. Entonces, yo siempre digo que siempre es muy bueno invertir en conocimiento y al menos adquirir las habilidades, porque yo estoy seguro que si yo me fuese enfocado en solamente buscar dinero o buscar facturar o buscar vender, estoy seguro de que no fuera desarrollado estas habilidades y no se hubiesen abierto las puertas que se abrieron después solo por tener el conocimiento, porque la facturación no la tenía, el que más facturaba no era, el que más vendía no era, pero solo por tener la información se abrieron un montón de puertas. Bueno, ¿y cuál es tu posición en este momento respecto a la universidad y respecto a la educación, como por así decirlo, propia o empírica? Porque en ese momento estabas en la universidad y me estabas diciendo que te obsesionaste con el conocimiento, pero ¿por qué no te obsesionaste con el conocimiento de la universidad y por qué sí con el del marketing digital? Eso estuvo bien rara esa pregunta. Porque primero en la universidad yo me acuerdo que yo me veía en el salón con todos mis compañeros viendo una clase de derecho, leyéndome una constitución con unas leyes y yo decía, o sea, yo me quiero escapar de aquí. O sea, esto es cero que me motivaba, cero que me daban ganas de estudiar. Y con la pregunta que haces de que qué opino de la educación tradicional, por decirlo así, o estudiar de manera empírica en internet con cursos o qué sé yo creo que va a depender mucho de la persona, siempre lo he dicho. Nunca he estado como que en esa posición de contra 100% de empleado, no sé qué, porque yo estoy seguro que hay personas que aún intentando emprender les va a ir mal, porque definitivamente no tienen la mentalidad, no están diseñados para eso o no es lo que quieren en su vida. Yo conozco hoy en día muchas personas que son empleados y les encanta ser empleados. O sea, les encanta tener un sueldo, les encanta estar en una posición en una empresa. Esa es su vida. Entonces yo creo que va a depender mucho de la persona que eres y de las aspiraciones que tienes también. Porque emprender realmente no es sencillo. Creo que es más fácil ser empleado, estudiar una carrera y ganarse un sueldo. Entre comillas, es lo más seguro que vas a tener.
Emprender es literalmente ir A la boca del lobo. a la boca del lobo, a la deriva, a resolver los problemas tú y rebuscártelas tú con el negocio en el que estés, sea digital o sea otro negocio. Entonces yo creo que va a depender mucho de la persona. En mi caso, yo creo que lo que más me gustó fue definitivamente, como te venía diciendo, más que el dinero en ese momento, fue algo que definitivamente me llamó mucho la atención. Me encantaba este tema del marketing, de los anuncios, de las estrategias, de los funnels, como que todo esto hizo un clic en mi cabeza y fue como que durante todos estos años que nunca había encontrado algo que me gustaba, como Ahí que fue. encontré esto y fue como que me encantó de una. Entonces, comparado con lo que estaba viendo en la universidad, fue como que yo iba a la universidad, veía las clases y simplemente quería salirme de ahí para irme al computador a seguir viéndome un curso, literalmente. ¿Cuál crees tú que son esos factores que determinan que una persona, primero, se convierta en emprendedor o prefiera un camino más tradicional de un empleo? Y si se convierte en emprendedor, ¿cuáles son esos factores que determinan que sí tenga éxito? Primero, lo que hace que una persona, considero yo, que quiera emprender es que definitivamente no esté cómoda con la situación que tenga actualmente. Yo, por ejemplo, en ese momento no tenía dinero, no tenía para salir a comer, no tenía para comprarme ropa, veía la situación de mi familia y del país y era como que tengo que hacer algo, ¿sí? Y pasó esto que te acabo de contar de el día de mi cumpleaños. Entonces fue como que me visualicé así, fue como que tengo que hacer algo. Entonces, ¿eso qué significa? Me vi incómodo y definitivamente quería cambiar algo en mi vida. Entonces, yo creo que lo primero es que la persona tiene que sentirse insatisfecha con la vida que está teniendo ahora. Porque esa fue mi situación, digamos que empezando. En teoría, creo que la mejor opción era buscar otra opción, hacer otra cosa. Pero yo siento que si lo comparamos con una persona que, no sé, hoy en día esté ganando un buen sueldo, tenga un buen puesto en una empresa, se haya graduado de su carrera, la que estudió, tenga una vida normal, común y corriente, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué tiene que pasar para que esa persona decida también salirse de ahí? Definitivamente salirse, sentirse insatisfecho con eso. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y dos, va mucho también como con las aspiraciones que tenga esa persona, porque yo creo que más que el dinero también es la libertad que uno puede tener. En un empleo todos sabemos que simplemente tienes 15 días de vacaciones al año, tienes que cumplir horarios, tienes que cumplir de tu jefe, tienes que seguir lo que diga la empresa. Entonces, si eres una persona que va alineado con esto, súper bien. Pero lo mismo, lo que decía ahora, si eres una persona que tiene otras aspiraciones en su vida, quiere hacer otra cosa diferente, quiere tener un estilo de vida diferente, definitivamente no lo va a hacer. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, de que qué factores tiene que tener una persona para que le vaya bien emprendiendo. Yo creo que los principales, primero, que tenga la capacidad de tomar riesgos, porque yo digo que todo mi camino, hasta hoy en día, teniendo un negocio estable, sabiendo de lo que hacemos, digamos que estando a un nivel bien importante, aún seguimos tomando muchos riesgos de pruebas que hacemos simplemente por querer hacer más. Y eso implica que también existe la posibilidad de que salga mal. Entonces, tener la capacidad de tomar riesgos creo que es importante. Y eso va mucho con las personas que son empleados, que también hay personas que simplemente no quieren tomar riesgos en su vida, no tienen esa capacidad, no tienen esa mentalidad. Y dos, yo creo que definitivamente tener la mentalidad de no esperar que lo que estés haciendo, aquí estamos hablando de un ámbito digital, y creo que funciona, aplica mucho en el mercado digital y yo creo que nosotros que somos mentores lo decimos, o sea, si te vas a meter a hacer un negocio digital, haz que funcione para ti. Pero yo creo que aplica para cualquier negocio. Si vas a hacer algo, no esperes a que te funcione, haz que funcione. ¿Y eso qué significa? Que seguramente vas a tener que sacrificar muchas cosas, invertir tiempo, salud, dinero, riesgos, sueño, qué sé yo, muchas cosas por aspirar a que un negocio funcione. Entonces yo creo que un factor determinante, y creo que en mi vida fue clave, fue el hecho de estar dispuesto a sacrificar lo que fuera por lograr esos resultados. Quiero entender ese momento en el que ya estás generando ingresos y que en Venezuela igualmente estás generando buenos ingresos, estás en la universidad. ¿Por qué más? ¿Por qué quisiste seguir avanzando, seguir facturando más? ¿Cuál fue tu mentalidad en ese momento para no conformarte con la vida que ya tenías, aunque que ya era de emprendedor, pero estabas bien, pero ¿por qué más? Digamos que voy a como a cortarte ahí un poco como ese lapso de tiempo. Fue básicamente, digamos que yo seguía haciendo esto con Ángel, me empecé a educar un montón, me enfoqué en este tema de los lanzamientos y había una persona, un alumno, un afiliado mejor dicho,
dentro de esta comunidad que estaba vendiendo un montón. Y él básicamente estaba usando una estrategia para vender productos digitales diferente al resto. ¿Por qué lo notamos? Porque en el grupo de resultados que teníamos, todo el tiempo estaba mandando resultados. Y cada vez que mandaba una captura de facturación, la misma gente de la comunidad le decía, quiero que me expliques cómo funciona, qué estás haciendo. Entonces, digamos que yo estaba bien metido en este mundo de los lanzamientos. Y a ver, para el que no sepa hacer un lanzamiento, ¿qué es? Buscar un experto que tenga alguna habilidad o algún conocimiento que otras personas no tengan. Y básicamente que esta persona pueda lanzar su curso o su mentoría y vendérselo a esta gente. Entonces, con el formato de hacer una clase en vivo y todo lo demás. Entonces yo vi esto y yo le voy directo a escribir a este man. Yo le escribo a este man, le digo, hey bro, no sé qué, estoy viendo tus resultados, bla, bla, bla. ¿Por qué no hacemos un lanzamiento? Literal. Y el man me dijo, sí, de una, hagámoslo. Entonces, yo en ese momento fue cuando fui a probar todas las cosas que había aprendido. Ese fue mi primer lanzamiento y en ese lanzamiento yo hice todo. Los correos, el copy, los anuncios, las campañas, las páginas, el webinar, educar al experto, soporte, editar los videos, o sea, todo para hacer ese lanzamiento. Me acuerdo que la negociación que llegamos fue que eh, él invertía en anuncios, él colocaba lo que hiciera falta para hacer el lanzamiento y yo me llevaba el 20% de la facturación. Entonces, me acuerdo que eso fue en diciembre, hicimos este lanzamiento y ese lanzamiento facturó $8,000. El primero que El hiciste, primer lanzamiento. Mi primer lanzamiento facturó como $8,000, $10,000, algo así. que hicieron bien para facturar en un Yo primer creo que lo que estuvo bien curioso fue que cogimos la demanda reprimida que él tenía de toda esta gente que le estaba preguntando qué funcionaba y yo enfoqué el lanzamiento en la estrategia. Era como que, mira, yo te voy a entregar mi estrategia con la que hice X cantidad de dinero. Entonces no era como que el curso de marketing de más, sino que lo enfoqué en esto y obviamente todo el mundo quería saber esa estrategia para vender más. Entonces, digamos que ahí apliqué todo lo que tenía, el conocimiento que había visto de lanzamiento, de pauta, de todo, y este fue el primer resultado. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que me acabaste de preguntar fue, en ese momento que tenía resultados, ¿qué me hizo seguir? Entonces, me acuerdo que me he hecho mis primeros $2,000 de golpe. Entonces, ese fue como el primer pico de facturación grande que tuve en un lapso corto de tiempo. Y lo que hice fue que, me acuerdo que eso fue en diciembre, entonces compré ropa, salí con mi familia, hicimos muchas cosas con ese dinero que tenía, entonces fue muy fructífero. Y aparte me compré mi primer computador y mi primer iPhone con eso. Entonces, eso estuvo bien brutal, como el primer logro grande. Pero ¿qué me hizo de ahí en adelante seguir haciendo más cosas hasta llegar al punto de literalmente emigrar y venirme acá a Colombia a hacer otra cosa? Fue que yo, a pesar de que estaba trabajando por internet, me acuerdo que meses después dejé la universidad. Le dije a mis papás, mira, ya yo estoy haciendo dinero, literalmente ustedes lo están viendo. Yo empecé a aportar en la casa, yo empecé a pagarle muchas cosas, yo era el que compraba la comida, porque como te decía, mi papá se quebró. Entonces, ellos lo estaban evidenciando y yo me acuerdo que yo me levantaba un lunes, me metía bueno, ahí llegó la pandemia. Entonces, me acuerdo que me levantaba un lunes, me metía a un Meet con una profesora de Derecho, todavía en la universidad. todavía en la universidad en cuarto semestre. Tienes que hacer un ensayo. Entonces salía del Meet y yo decía, ¿qué hago? ¿Invierto 4 o 5 horas en hacer un ensayo? O sigo haciendo plata, literalmente. Ya está ganando más que la profesora, yo creo. Entonces fue como que, no, o sea, esto es muy evidente. Yo termino este cuarto semestre y no sigo esto. Me enfoco 100% en ganar plata. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo? Yo creo que aún más aún ganando dinero, ver la situación del país. Por ejemplo, a mí se me iba el internet, se me iba la luz, el computador que tenía no era el mejor del mundo, no tenía equipos. O sea, era como que, a pesar de que tenía la oportunidad de estar haciendo plata, estaba demasiado limitado. Entonces, las plataformas no funcionaban en Venezuela, tenía que usar VPN para entrar a Hotmart. O sea, era como que eran tantas cosas en conjunto que aún ganando dinero o haciendo algo, era demasiado complicado progresar. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en Caracas, antes de que pasara esto de la pandemia, este lanzamiento, lo que te estoy diciendo, justo en ese lapso de tiempo, digamos que Ángel tuvo como una estallida y la rompió. Me acuerdo que él se vino a vivir a Medellín, trabajó su familia, se compró los supercarros, todo. Y yo empecé como a ver la escena acá en Medellín de Vinasco, de toda esta gente que estaba facturando, Santi, que hoy en día es mi socio. Era como que los veía a ellos, era como que, o sea, yo tengo que irme a vivir a Medellín.
O sea, yo tengo que estar en Medellín y estar ganando $10.000 al mes. Yo tengo que estar en Medellín y estar ganando $10.000 al mes. Yo decía eso todas las noches. Todas las noches me acostaba pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. Entonces, para cortar como ese pedazo, se presentó una oportunidad que fue básicamente venirme para acá. Entonces fue como que, ahí fue como que este es mi boleto de salida. Igual quiero que cuentes ahí rápidamente cómo fue todo ese proceso de salir de Venezuela y la llegada acá, cómo llegaste, a Ya, dónde llegaste, sí, quién te recibió. sí. Bueno, muy, muy corto, básicamente. Otra vez Ángel, literalmente ya no estábamos haciendo nada juntos, pero él me tenía presente. Me acuerdo que aquí sucedió el Elite Mastermind, obviamente tú sabes qué fue. Ahí estuvieron Esteban, Y Santi, para los que no sepan, fue un mastermind que hicieron hace ya mucho tiempo, que ahí se empezaron como a conocer los de la industria, los que vendían son y salieron diferentes. muchos proyectos de ahí. ¿No? Entonces, en ese Elite Mastermind a Ángel le preguntaron que si conocía un trafficker o alguien que hiciera tráfico que fuera muy bueno. Y literalmente este man le dijo, yo conozco un man, es amigo mío, pero está en Venezuela. Él le pasó mi número a esta persona y literalmente él me escribió de la nada. Teníamos rato sin hablar. Hey, bro, ¿cómo vas? Mira, le pasé tu número a una persona que me preguntó por un tráfico y seguramente te van a escribir, te van a entrevistar. Todo bien. Yo, bro, brutal, muchas gracias, excelente. Yo qué estaba haciendo en ese momento, estaba haciendo lanzamientos con otros expertos, me asocié con otras personas que estaban en ese grupo, entonces empezamos a lanzar. Pero digamos que nunca vi dinero de esa etapa porque yo hacía $500 y lo gastaba en comida, en medicamentos, O sea, en ya cosas de la a tu casa, familia. literalmente. Hacía $1.000, lo mismo, hacía tanto, lo mismo. Entonces, como que hacía dinero y lo gastaba, hacía dinero y lo gastaba. Entonces, nunca vi como que, uff, este es el dinero grande. No, simplemente estaba sobreviviendo, literalmente. Entonces, me escriben, me entrevistan. Me acuerdo que en esa entrevista me preguntaban como que qué lanzamiento había hecho, cuál hacía mi mayor facturación, cuánto había invertido, no sé qué. Luego hay un paréntesis más adelante que une este punto. Pero fue como que pasó esa entrevista y fue como, bueno, bien, puede que me llamen, puede que no, yo voy a seguir con lo que estaba haciendo. Y como a la semana y media me llamaron, me dijeron, hey, bro, queremos trabajar contigo, vamos a hacer un lanzamiento desde acá. Me pusieron como todo lo que se iba a lanzar, se hizo el lanzamiento, fue un lanzamiento re pequeño, se invirtieron como $2.000, fue algo bien orgánico. Pero en ese momento justo pasé el Elite Mastermind y uno de esas personas que estaba con el que estaban haciendo este lanzamiento, me empezó a decir, bro, tienes que venirte a vivir a Medellín. Tienes que venirte a Medellín, tienes que venirte a Medellín, vamos a trabajar, vamos a hacer un proyecto grande, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo leía esas palabras y yo decía, este es mi boleto de salida. Esto es lo que yo tanto estaba esperando. Compraste el tiquete para Medellín. Literal. Me acuerdo que en ese momento tenía $500, bro. Era lo último que becaba que tenía ahorrado de lo que te decía, ganaba, gastaba, ganaba, gastaba. Tenía $500 ahorrados. Se presenta esta oportunidad. Yo me reúno con ellos y les digo, o sea, explíquenme bien la vuelta para tomar la decisión de irme. Entonces fue como que no, vamos a sacar un proyecto acá en Medellín, vamos a sacar unas oficinas, literalmente acá te puedes venir a trabajar. Eh, yo les dije, literalmente me voy, lo único que sí me tienen que dar es un computador. O sea, denme un computador porque yo tenía un computador de mesa en mi casa. Entonces tenía la torre, el monitor y todo esto. Entonces fue como que me voy, pero me tienen que dar un computador. Yo después se los pago como sea, pero denme un computador, una laptop. Entonces fue confiar también en la palabra, literalmente, de esta gente con la que estaba trabajando. Y fue como, bueno, hagámosle, literalmente. Me acuerdo que tenía estos $500, eso alcanzó para irme con mi papá, que mi papá se regresara a Venezuela y yo quedarme aquí y sobrevivir el primer mes. ¿Cómo fue eso? Llega esta oportunidad, yo le digo a mis papás, me quiero ir a Medellín, me están llamando por un trabajo, se presentó esta oportunidad, o sea, tengo que hacerlo. Entonces, digamos que mi papá en ese momento fue como, bueno, yo a quién conozco que vive en Medellín, porque a mi papá lo que más le preocupaba era dónde iba a llegar o con quién iba a estar, más que el negocio, lo que sea, él decidió apostar a esa idea que yo tenía. Entonces, se acordó que tenía un primo tercero, no sé qué, que la esposa era de Medellín. Llamó a este primo, no sé qué, le explicó todo, le dijo, no, sí, mi esposa está allá. Mi papá le explicó la situación, lo podemos recibir por un mes. Entonces fue como que listo, ya tienes dónde quedarte, compremos los tiquetes, vámonos. Entonces nos fuimos, me acuerdo que nos fuimos literalmente por la frontera. A mí me tocó cruzar con mi papá el río que divide Colombia y Venezuela, literalmente ilegal, sin papeles, o sea,
venirme a probar. Me acuerdo que llegamos acá a Medellín, donde vivía la esposa de este primo, era en Buenos Aires. Tú sabes qué es Buenos Aires. Sí, un barrio acá en Medellín que no es que sea el mejor barrio, pues. Exacto. Buenos Aires, literalmente yo llegué y yo dije, estoy en Caracas de nuevo. Literalmente, bro. O sea, yo ya estuve en una comuna de esas, arriba en un cerro de esos, aquí en Medellín. Sí. Yo llegué y yo dije, no, ¿dónde estoy otra vez? Estoy en Caracas otra vez. No hay nada del Medellín bonito, del No, tesoro. todo fue bonito cuando pasamos el túnel del aeropuerto, íbamos acá a Palmas, hasta que cruzó a la derecha y se metió a Buenos Aires y yo, ¿dónde estoy? Entonces me recibieron por un mes, literalmente me ofrecieron, era una casa y la oficina de la casa que medía 2x2, weón. Un colchón inflable y fue como, esto es lo que hay. Me gustaría meterle la foto, que creo Te que voy a sí pasar tiene una te foto. voy a pasar un video de eso. Literalmente es como que acá un colchón inflable, aquí donde puedes dormir, ya. Pero en ese momento yo creo que las aspiraciones, lo que mencionaban ahora de emprender, de estar incómodo, todo esto, yo veía esta situación de estar en Colombia, Buenos Aires, de pronto en un lugar tan bueno, el colchón, la oficina de 2x2, pero en mi cabeza era, o sea, estoy en Colombia, estoy en Medellín, Ya habías ya, hecho el primer este es el paso. primer paso. Yo no estaba viendo eso, yo simplemente estaba viendo las oportunidades. Entonces yo creo que muchas veces, independientemente de la situación de la persona, que pueda estar en una situación similar, yo creo que su foco tiene que estar definitivamente en las oportunidades que pueda aprovechar. Yo estoy seguro que si yo me fuese enfocado en que, no, es que llegué a un lugar de chiquito, no, es que el colchón se desinfla todas las noches para dormir y queda en el piso, no, es que estoy en un bar, y yo creo que definitivamente no hubiese sacado provecho de esta decisión. Entonces yo creo que siempre enfocarse como en las oportunidades que uno está teniendo en el momento, porque ahí es donde vas a ver como las posibilidades. ¿Cómo llegaste a ese nivel de conciencia para pensar así Yo y creo y no que victimizarte? Yo creo que justamente cuando estaba en esta etapa de la cuenta de emprendimiento, de crear estos posts de todo, yo empecé a leer muchos libros de desarrollo personal, Piense y hágase rico, ¿Cuál Padre libro es rico, el que Padre más te ha pobre. marcado, un libro así que para recomendar? Digamos que hoy en día la Biblia, 100%. Pero en ese momento no podría decir uno porque yo leía muchos. Era como que lo hacía porque sabía que había información interesante, entonces digamos que ahí se inculcó como toda esa mentalidad de emprendedor o de empresario, por decirlo así. Pero definitivamente siento que hoy en día cualquier persona en la Biblia está todo. En la Biblia. Sí, 100%. Bueno, continuemos ahí, avancemos. Yo quiero ya al punto cuando ya empezaste a generar dinero, ¿qué fue lo que hiciste? Ya estando acá en Medellín, Fue muy ya la curioso, creo oportunidad. que ahí fue el salto cuántico. Yo sí creo en los saltos cuánticos. Y creo que hasta ese momento valió 100% la pena todas las horas que estudié, trasnoché, que trabajaba y no veía los resultados, solo por esperar ese momento donde todos los resultados se van al siguiente nivel. Seguramente esto ya los que lo escuchan van seguramente a saber de esto. Y es que en el Elite Mastermind, justamente estas personas que me llamaron fueron uno de los socios de los cuales se armó lo que fue Rich Hackers, que básicamente fue un proyecto que en su momento fue el mayor lanzamiento de Colombia de infoproductos. Entonces, a mí me llaman, yo no vine a trabajar para ese proyecto, yo vine a trabajar con uno de ellos en otro proyecto aparte. Ellos ya estaban en WeWork armando como todo para este lanzamiento. Me acuerdo que ahí fue la primera vez donde vi a Santi, a Esteban, al resto de personas que hoy en la industria tienen un lugar en la industria y tienen sus empresas y facturan. En ese momento estaban ahí, 2021, literalmente, agosto de 2021. Y yo creo que literalmente ahí ellos estaban buscando un trafficker, habían probado como con 3 personas diferentes y habían tenido resultados súper malos. Y uno de ellos dijo fue como que, bueno, ahí está Juandi, yo lo traje para otro proyecto, pero preguntémosle si él quiere participar. Me acuerdo que me llamaron todos a una sala. Bro, mira, te estamos citando porque queremos que trabajes con nosotros en el proyecto, no sé qué, por el 1% de facturación. No sabemos cuánto va a facturar, no hay sueldos, no hay nada fijo, es meterle al lanzamiento. Yo escuché ese 1% y yo dije, ¿qué hay que hacer? O sea, Por qué te interesó? Parecería poco, no, porque no en ese porque momento, lo que te digo, yo estaba priorizando, bueno, algo particular en mi vida es que yo siempre he priorizado el trabajo por encima del dinero, de los resultados o de lo que se puede conseguir.
Para mí siempre ha sido más importante la experiencia, el conocimiento que se puede sacar. Todo esto para mí ha sido mucho mejor, Mucho más valioso. mucho más valioso. Entonces, imagínate yo en ese momento, acabado de llegar, me presenta la oportunidad de trabajar en un lanzamiento, fue como que, bro, metámosle. O sea, lo peor que puede pasar acá, sí, puede que no gane tanto dinero, pero participé de un lanzamiento, conocí gente, hice contactos, qué sé yo. O sea, algo saldrá. Entonces, cuando a mí me propusieron esto, fue como que, o sea, hagámosle, esto va a ser un lanzamiento, vamos a meterlo. Entonces, me empiezo a involucrar en el lanzamiento y me acuerdo que hablo con el lanzador de ese momento y yo le pregunto, bro, ¿tienes el calendario del lanzamiento? Y me dice, no, bro, no lo tengo. Entonces, yo cuando veo eso, yo digo, o sea, ¿esto qué? Este lanzamiento para qué va es dentro de 3 meses, la primera fecha que habían puesto. Van 3 meses, no saben la fecha, no tienen nada pensado. Yo decía, o sea, no le veo futuro a esta vuelta. Pero bueno, ya había dicho que sí, ya no me había involucrado y fue como metámosle. Tanto al punto de lo que te acabo de decir, de que podría decir que es una prioridad o principio de mi vida, que yo me tomé y me puse ese lanzamiento en la espalda. Es decir, junto con el resto del equipo, porque no hice todo solo, pero empecé a tomar roles que no me correspondían. Yo llegué siendo tráfico o para hacer el tráfico en el lanzamiento. Pero, bro, yo empecé a reunirme con el copy, escribir los BCLs, ya empecé a hacer las páginas, ya empecé a hacer los correos o revisar de las automatizaciones, sentarme con el lanzador a planear fechas, reunirme con los expertos a grabar anuncios. O sea, aportar ideas en la estrategia, en el funnel, en lo que íbamos a hacer de lanzamiento. Me acuerdo que primeramente eso iba a ser un lanzamiento semilla. ¿Qué es un lanzamiento semilla? Un lanzamiento semilla es literalmente hacer una clase, una sola clase gratuita, que normalmente es un webinar, donde pues tú captas a toda esta gente para solamente esta clase. En esa misma clase tienes que aportar valor, romper objeciones y vender. Mm. ¿Esto qué implica? Que hay menos tiempo, la persona o la audiencia involucra menos tiempo contigo, por lo tanto, tienes que tener una muy buena oferta, tienes que tener una muy buena audiencia reprimida para convertir mucho. Este tipo de lanzamiento funciona muy bien cuando estás empezando, porque puedes invertir poco, puedes hacer un testeo y puedes sacar tus primeros resultados de ahí. Pero a ver, esta gente quería hacer $1.000.000. Entonces, un lanzamiento semilla, yo escuchaba eso, veía el $1.000.000, lo que querían invertir, que era como $80.000 en pauta, algo así, o $60.000 en pauta. Yo veía estos números y yo decía, no, esto nunca va a funcionar, un Wow. lanzamiento semilla. Y me acuerdo que hubo una reunión donde se dijo, vamos a pasar este lanzamiento a un lanzamiento interno, es decir, ya no una clase, sino 4 clases, donde las personas se inscriben al evento, participan de todas las clases, para al final, después de 3 clases de valor, tener una oferta irresistible. Ahí ya me empezó a sonar la cosa. Y lo más curioso era que el único que había hecho un lanzamiento interno en ese momento era yo. Ya lo habías hecho con la otra gente. Ya lo había hecho Fue con otra afiliado. gente. Entonces, literalmente de toda esa gente, el único que había hecho un lanzamiento interno era yo. Entonces, lo que te digo, me puse este lanzamiento a los hombros, copies, CPLs, ideas, diseños. Bro, yo hacía de todo, literalmente. Me acordé tal cual como mi primer lanzamiento. O sea, haciendo de todo. Pero yo siento que como que estamos en ese punto donde digamos como que todo iba muy bien, pero de los lanzamientos que hiciste anteriormente o de todo este proceso, ¿qué errores cometiste? ¿Qué fallas tuviste? ¿Qué momento te sentiste frustrado que de pronto no haya sido el resultado esperado? Fue muy curioso porque justo cuando estaba en Venezuela y aún llegando acá en Colombia, yo seguía haciendo lanzamientos. Me acuerdo que me había conectado con, digamos, otras personas de ahí. Fue como que hicimos una especie de agencia. Entonces ellos se buscaban expertos y los lanzábamos y no sé qué. Bro, nosotros trabajábamos 2, 3 meses y hacíamos el lanzamiento y cero ventas. O sea, ya yo había vivido los momentos de frustración de trabajar, no vender, no tener resultados, que no llegara ninguna venta, de literalmente, me acuerdo en Venezuela justo antes de venirme a Colombia, hacer estos lanzamientos, terminar el webinar con la experta, cero ventas en Hotmart y tirarme a la cama y es como que, bueno, esto sí será para mí, esto sí me está funcionando, veo que no estoy teniendo resultados. Sí fueron momentos bien frustrantes, pero yo creo que uniendo todo ahí, la mentalidad, eh, yo siempre he querido que soy una persona como especial para Dios, entonces en ese momento, hoy en retrospectiva lo veo y es como que Él aún ahí estaba estando conmigo, dándome fortaleza en ese momento. Entonces, a pesar de que habían este montón de frustraciones, en mi cabeza era como,
bueno, igual hay que seguir. Entonces me levantaba de la cama y me volvía a sentar en el computador. Entonces, claro, al presentarse ese lanzamiento grande, realmente no era como que había muchas posibilidades. Y créeme, llegó un momento que nosotros ya habíamos invertido como 5 meses de trabajo, bro. 5 meses de trabajo donde no se percibía ningún ingreso, donde estábamos haciendo todo por amor al lanzamiento, por el resultado final. Yo me trasnochaba todos los días. Yo literalmente nos quedábamos hasta las 3 4 de la mañana. Habían días que pasábamos seguido, derecho. Los últimos días casi del lanzamiento pasábamos derecho. Em, Todo por este resultado final. Entonces, digamos que ya tenía como, sinceramente era como el que tenía más experiencia, más conocimiento. Aparte ya había estudiado un montón de cosas. A muchas de ellas ya las había experimentado, había cometido muchos errores en estos lanzamientos pequeños, pero que sabía que no tenía que pasar. Entonces, digamos que este crecimiento exponencial o esta estallada, que era lo que mencionaba ahora, fue justamente cuando abrimos inscripciones. Eso fue el 3 de septiembre del 2021. Eh, Bro, literal, hicimos $500,000 en 10 minutos y en 7 días facturamos $1.2 millones. Entonces, en ese momento fue el lanzamiento más grande de Colombia, de infoproductos, del nicho del dinero. O sea, yo me acuerdo que abrimos inscripciones, tenía el 1% de coproducción, yo me acuerdo. 11 de la noche, $5,000 ahí, que era lo que me tocaba. Claro, Yo, qué valió locura. 100% la pena. Y en mi cabeza era, valió 100% la pena el trabajo que le metimos a eso. Entonces fue más que el dinero lo vimos después, fue como que, uy, 1 millón, qué locura, esto fue increíble, pero fue como que, se hizo, se logró, porque ese lanzamiento se aplazó 3 veces, ¿Por qué? ¿Por qué lo aplazaron? porque literalmente, lo que te decía, iba a llegar casi la fecha, no estaban listas las cosas y era como que, rodemos la fecha. Llegaba otra vez, rodemos la fecha. Lo que te decía, Sí. literalmente, No tenían como el orden muy bien, no estaban muy organizados. Pero bueno, desglosemos ese lanzamiento. ¿Por qué crees que se logró facturar tanto? ¿Cuáles fueron esas cosas que hicieron ese lanzamiento tan exitoso? sí, yo creo que fue bien curioso, creo que con muy pocas personas hemos hablado de eso, sinceramente. Digo hablado, los que estuvimos involucrados en ese proyecto. Yo creo que lo que hizo muy exitoso este lanzamiento, que facturara 1.2 millones en ese momento y fuera el boom en redes sociales, Esteban y Santi como expertos, la marca de Rich, todo, fue yo creo que definitivamente la narrativa que tenía este lanzamiento, porque este lanzamiento no solamente comunicaba ganar dinero por internet, este lanzamiento comunicaba un movimiento, que las personas querían pertenecer a esto, ser un rich hacker, que era ser un rich hacker literalmente hackear el juego del dinero. Ese es el significado. Desglosemos la palabra movimiento, que es Movimiento en en el el... marketing, digamos que yo lo podría describir como esa sensación que tiene la persona de pertenecer a un grupo de personas que están haciendo lo mismo. Porque a nivel de narrativa, sí, se puede comunicar como que es algo más que un producto. Pero creo que la sensación que realmente sienten los consumidores allá afuera es el simple hecho de decir, yo quiero pertenecer a esto, yo quiero ser parte de esto. Entonces, para mí eso es un movimiento, algo que va más allá de vender el producto o de la promesa del producto o de la transformación del producto, sino algo que trasciende, algo que simplemente va más allá de que las personas lo compren, lo consuman y logren la promesa, por ¿Y ejemplo. de dónde salió la idea de como el movimiento que crearon en ese Realmente lanzamiento? esta marca ya la tenía uno de los socios creada desde antes, eh, y se unificó con el lanzamiento. Entonces, digamos que se unificaron muchos conceptos que ya existían. Por ejemplo, personas como Tim Ferriss, que es un emprendedor de Estados Unidos que tiene unos libros que son una locura, que es el dueño de La semana laboral de 4 horas, El cuerpo de 4 horas. O sea, este man es una mente. Se unieron todos estos libros de emprendimiento de Padre Rico, Padre Pobre, Piense y Hágase Rico, que son, al final son libros que tienen fundamentos de emprendedurismo, por decirlo así, de riqueza, de todo esto que al final toca estos sentimientos profundos que tiene la gente de libertad, de, por ejemplo, la semana laboral de 4 horas, ¿de qué te habla? De tener libertad geográfica, de tener libertad de tiempo, de automatizar un negocio. Entonces, de ahí nacen muchas cosas que se usaron en el lanzamiento, en la narrativa. Y todo esto unido con todo este material audiovisual que se veía muy top en ese momento. O sea, en ese momento, el contenido audiovisual que normalmente usaban los lanzamientos era muy pobre, era muy básico, ¿sí?
Me acuerdo esos anuncios que era formato sándwich, que aparecía la frase arriba, el video y la frase abajo. O sea, era como demasiado básico. Y yo me acuerdo que en ese momento nosotros nos atrevimos en ese lanzamiento a hacer anuncios disruptivos, a hacer anuncios con cámara continua, un anuncio donde salía el experto hablando y ¿Cómo así mira, que cámara y continua? anuncios donde la persona literalmente, el experto empieza a narrar el anuncio mientras están pasando cosas, sin que el anuncio tenga cortes. Entonces, en el video el experto está jugando billar, se levanta, toma una copa de vino, sigue hablando, tira la copa, atrás hay personas que están bailando, que están charlando, qué sé yo, hace no sé qué, tira una persona a la piscina, ese fue un anuncio reviral. Santiago estaba ahí, llega Esteban, lo empuja, se tira a la piscina y sigue hablando y hace el llamado a la acción. O sea, era como que eso no se veía. Y eran anuncios donde mostrábamos dinero, donde mostrábamos las comisiones, donde era como que, aparte también los muchachos en ese momento tenían muy buenos resultados, entonces tenían carros deportivos, entonces todo este material audiovisual se grababa y era como que demasiado narrativo, o sea, la gente lo veía y era como que yo quiero estar ahí. Eso es movimiento, Eso es muy... eso es narrativa. Entonces, yo creo que este lanzamiento fue mucho de esto, mucho de la concepción del lanzamiento, que es la concepción básicamente sentarse a planear la idea que va a tener el lanzamiento, lo que quieres comunicar, el producto, el movimiento, la narrativa. Y esto obviamente apoyarlo de elementos visuales que vayan muy acorde a lo que quiere tu avatar. ¿Cuál era nuestro avatar? Empleados, personas que querían hacer algo diferente, personas que querían tener esta libertad en su vida, ganar dinero por internet. Y en ese momento, después de pandemia, cuando se incrementaron todas estas ventas online, esto fue como una oportunidad que entró como anillo al dedo. O sea, ganar dinero por internet, comisiones, vendiendo productos digitales, ¿qué es eso? Pandemia. Pandemia, era como que, ¡pum!, todo se unió, todo fue un timing perfecto. Entonces yo siento que también este lanzamiento fue mucho de timing, de el momento perfecto. Yo estoy seguro de que si hubiésemos hecho ese lanzamiento 2 años después, no hubiese sido lo mismo. O 3 años antes, no hubiese sido lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Y tú crees que ese timing se puede encontrar? Yo puedo llegar a coordinar alguna estrategia de ventas, un lanzamiento, como para que sea ese momento perfecto. ¿Ustedes cómo creen que se llegó a eso? Yo creo que sí, yo creo que al nivel en el que estamos ahora se puede, digamos, encontrar o planificar, que es lo que normalmente se ve en el mercado, como que hay ciertas personas que ya saben qué va a pasar. Y esto cómo se puede ver viendo otros mercados que estén más avanzados que este, eh, viendo lo que hacen otros referentes. Y yo creo que estar muy pendiente de las tendencias. Esto lo hicimos con este grupo de personas que hicimos el lanzamiento de Rich. No solamente hicimos el timing en ese lanzamiento, también hicimos el timing cuando sucedió lo de los NFTs. Hicimos el timing. Y hicimos el timing cuando sucedió el boom de OnlyFans. También lo hicimos. O sea, fue como que ver estas tendencias en el mercado, ver lo que ya había pasado en otros mercados. Yo siento que también en el lanzamiento de Rich nosotros vimos muchas referencias de Brasil. Entonces, mucha gente en Brasil ya había lanzado el nicho del dinero, había lanzado infoproductos, habían lanzado todo esto. Entonces, era como que esto es lo que va a venir para este mercado. Entonces, yo siento que ver el mercado de referentes y ver las tendencias claras, creo que es clave para predecir este timing. ¿Y cómo buscaban ustedes en otros mercados esas ideas que pudieron aplicar al lanzamiento de Yo ustedes? siento que mucho viendo lanzamientos pasados, CPLs que ya habían Pero se pasado, veían las grabaciones las de la... grabaciones de estos CPLs, en lanzamientos que justamente estaban pasando por esas fechas, nos registrábamos, hacíamos funnel hacking, que es meterse al embudo, consumirse todo el contenido que están haciendo, consumirse las clases, la oferta. Yo me acuerdo que en ese momento fue como que, en este lanzamiento en Brasil, esto fue un bono que dieron, ¿cómo lo podemos adaptar nosotros? Y así siempre que creo que lo hemos hecho durante todo este tiempo y siento que siempre nos ha funcionado. Entonces, ¿crees que cuál es tu posición respecto a listo? ¿Voy y copio, digamos, algo que ya funcionó? ¿O soy una persona totalmente original, creativa? ¿O cómo llegan ustedes, digamos, a un punto medio? Yo creo que definitivamente estoy seguro que muchas personas van a coordinar conmigo en esto y es que la rueda está inventada. ¿Y esto qué significa? De que yo no tengo que romperme la cabeza en pensar en ideas nuevas, porque no, créeme que nosotros lo hemos hecho y siento que hoy como está el mercado digital, como hay muchas cosas en otras industrias también, esto aplica para todo, siento que es más riesgoso atreverse a sacar algo nuevo cuando realmente tu propósito es, no sé, facturar rápido, eh,
probar o testear una idea rápido o probar y testear un producto rápido, ¿sí? Entonces yo soy del team que definitivamente no pasa por alto el hecho de modelar. Siempre estar buscando referencias, siempre estar viendo qué están haciendo otras personas. Primero porque eso te va a dar ideas y te va a decir que funciona. Entonces, qué mejor que modelar algo que ya funciona. Es como de que de alguna manera, entre comillas, asegurar algunos resultados. Y dos, también buscar la manera de ver qué más puedes hacer para mejorar lo que ya se hizo. Entonces siento que eso siempre nos ha caracterizado a nosotros, como que ver algo que funciona, saber cómo podemos modelarlo, dándole nuestro toque obviamente, y además cómo hacer también para que se vea aún mejor. Entonces, yo siento que, digamos que no voy a estar en el medio o ser esa persona tibia como que, ay, sí, modela, no modela. Yo digo 100% modelar, 100% ver referencias, pero no ser ese descarado de simplemente Copiar y pegar. copiar y pegar porque lo he visto en muchas personas y definitivamente eso tiene una fecha de caducidad. Llega un momento que simplemente no funciona y te deja funcionar. Y lo peor es que como copiaste, no sabes qué. No sabes qué Entonces hiciste. no puedes mejorarlo, no puedes arreglarlo, no puedes hacer nada. Bueno, que volvamos como entonces a resumir cuáles fueron los factores claves para un lanzamiento exitoso que aplicaron en ese momento y que se pueden aplicar hoy en día, que una persona que se próxima a hacer un lanzamiento puede aplicar. Mira que justamente, curiosamente, hace poco hicimos un lanzamiento para este Black Friday, que es cuando estamos grabando este podcast. Y a pesar de que siento que fue un lanzamiento que se vio muy bien, que digamos que a nivel externo se percibe demasiado brutal, hoy en día es curioso, no sé si va a ser funable esta frase, pero siento que por el modelo de negocio en el que estoy yo con mi socio, todos los modelos de negocio de los infoproductos que hemos pasado durante, o al menos yo he pasado durante estos últimos 8 años, literalmente, porque no fue ayer que hago esto. Yo apostaría hoy en día por un modelo de negocio donde tú puedas, un modelo de negocio más evergreen, más perpetuo, donde tú puedas tener un producto rodando, tener un low ticket o hasta tener un high ticket, pero vendiéndolo todo el tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque la pregunta que me haces ahora de que el que esté próximo a hacer un lanzamiento, creo que uno de los sabores de boca que me quedó ahora de este último lanzamiento que hicimos, que los resultados no fueron malos porque sacamos profit, fue muy bueno a nivel de marca, estuvo muy bien el concepto y todo lo que acabamos de mencionar ahora de narrativa, movimiento, no sé qué. Siento que hoy en día es un nivel de esfuerzo, estrés, ansiedad, como que todas estas sensaciones que siente que el mercado de hoy definitivamente tiene muchas más posibilidades para hacer y que te puede dar más resultados o los mismos resultados con menos esfuerzo, menos estrés, menos ansiedad, más control y que definitivamente lo puedas hacer más relajado, entre comillas, por decirlo así. Entonces, digamos que esa es mi opinión referente a los lanzamientos. Es decir, yo hoy en día no haría lanzamientos, haría cualquier otro modelo de negocio en Evergreen porque me puede dar los mismos resultados, como lo que acabo de decir, menos estrés, menos ansiedad, todo esto. Pero la pregunta específica de qué elemento siento yo, porque me acuerdo que en un momento saqué el número, escucha esto, en un momento saqué el número y eso fue en el 2022. Me acuerdo que había hecho 108 lanzamientos. Mm, mm. O sea, había estado en 108 lanzamientos. No es para que eso Como, era arrugado, como trafficker, como estratega, porque ¿qué pasa? Después de este lanzamiento de Rich, literalmente el siguiente mes, volvimos a lanzarlo es una espina que voy a tener toda mi vida, porque me acuerdo que ese lanzamiento, la meta de ese lanzamiento era facturar $3 millones. Yo creo que si ese lanzamiento hubiese pasado, o sea, no sé qué sería nuestra vida hoy porque eso iba a ser una locura. Pero realmente, por unas cosas internas que pasaron, muchos estudiantes como que empezaron a quejarse y a un personaje en redes muy famoso en Colombia le empezaron a mandar todo esto y literalmente a los expertos, a Santi y a Sean lo funaron en redes, literalmente. Me acuerdo que eso fue un lanzamiento donde llegaba una venta, un reembolso, una venta, un reembolso, una En venta, un el que reembolso, tenían planeado facturar 3 millones. una venta, un reembolso, una venta, un reembolso. O sea, eso fue súper heavy porque mira el nivel de resultado, de aspiraciones, de todo y al mismo tiempo sentir frustración, sentir miedo, sentir ansiedad. O sea, eso fue una locura. Siempre digo que va a ser una Y espina ya habían porque invertido también. Bueno, habíamos invertido como $250,000, o sea, habíamos tirado la casa por la ventana, era una locura. Digo que va a ser siempre una espina porque
por mis números, porque decía, si me había involucrado mucho en el primero, en el segundo sí que fue el doble de involucrado. O sea, yo ahí estaba más en todo todavía. Aparte tenía más porcentaje del proyecto, entonces fue como que, o sea, ya me tomé el proyecto como mío también. Y, bro, ese lanzamiento iba a facturar los 3 millones. O sea, yo te lo juro que eso iba a facturar eso. Los números daban, los costos daban, la estrategia daba todo. Y justamente esta funa pasa antes de la oferta del lanzamiento. O sea, Mm. fue como tener todo y justo antes de que pase, literalmente lo peor. ¿Qué, Entonces, qué enseñanzas te... No, termina la idea. Termina no, la idea. o sea, eso que va a ser siempre una espina en mi Sí. carrera, por decirlo así. ¿Qué enseñanzas te quedaron de eso en cuanto, digamos, a cómo manejar la reputación, más que todo en este mundo digital, que cometes un error, te volvés viral por algo malo y hasta ahí te llegó la reputación? ¿Qué enseñanzas te quedaron? ¿Cómo lo manejarías hoy en día la reputación? Yo lo veo mucho con el ejemplo de Santi, que hoy en día es mi socio y que hoy en día él, a pesar de todo esto, él hoy en día tiene una cuenta con 1 millón de seguidores, tiene una comunidad súper top. eh, o sea, como que a nivel, igual después de todos estos sucesos, él sigue viéndose como un referente, las personas lo siguen viendo con autoridad. Entonces, yo siento que un consejo para cualquiera que pueda pasar con una situación así, hacer lo que nosotros hicimos. ¿Qué hicimos? Seguir. O sea, ¿qué fue seguir? Seguir aportando valor, seguir subiendo contenido, porque lo peor que puede pasar en ese momento es desaparecerte o dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a confirmar que efectivamente era así. Entonces, como nosotros sabíamos que realmente lo que pasó fue un error, más que las intenciones que teníamos o lo que queríamos hacer, la mentalidad que optamos en ese momento fue como que, obviamente esto fue horrible, esto fue un gancho horrible. O sea, fue tanto así que aún pasando esto y todas las cosas que también pasaron en ese momento, errores y demás, porque en un lanzamiento siempre van a haber errores, ese lanzamiento facturó $800,000. O sea, aún invirtiendo los 250,000 y haber facturado los 800 seguía siendo un resultado Muy bueno, brutal. muy bueno. Estamos hablando de un proyecto que había invertido $350,000 en 4 meses y ya había facturado 2 millones, sumando el primer lanzamiento. Entonces, yo sé que a nivel de reputación es simplemente seguir haciendo lo que vienes haciendo. Si realmente eso que pasó no fue real o no te representa como persona, porque no falta, y lo hemos visto en redes, el que sale haciendo un montón de bulla definitivamente se muestra su cara y es real, y qué es lo que pasa después, pues desaparece. Hoy en día se ve algo mucho y es que las personas con este tema de los infoproductos, personas que venden cursos, mentorías, suelen tildarlos muy fácil de vendehumos. Pero ¿cuál es esa delgada línea entre que las personas no son responsables de sus resultados, el experto, la persona, es el responsable de entregarle los resultados, o cómo las personas, digamos, están tergiversando el hecho de echarle la culpa al otro? Ustedes que son infoproductores, que son mentores, ¿cuáles son esos factores en común que ven entre esas personas que suelen decir, no, vende humo, no, estafador, eso es una estafa, eso es un robo? Bien curioso ese tema, me gusta porque esto normalmente la gente no lo pregunta y no lo sabe. Y creo que lo mejor para hablar de este tema es con números, con data. Mira, nosotros hacíamos la suma. La semana pasada Santi me preguntaba de cuántos alumnos habíamos tenido nosotros estos últimos años. Y sumamos más de 31,000 alumnos. O sea, estamos hablando de que eso es mucha gente, muchos compradores. Casi un estadio. Literalmente, muchos compradores han comprado nuestros programas. Y desde Rich, em, ¿yo qué te puedo decir? O sea, primero, definitivamente uno como mentor, y esto es un consejo para cualquier mentor en cualquier nicho, en el nicho del dinero se ve más porque efectivamente la gente está detrás de ese resultado tangible que es el dinero, pero yo siento que en el resto de nichos también aplica, y es primero dejar muy clara tu metodología. ¿Y esto qué significa? Nosotros, por ejemplo, en nuestros programas siempre hay un módulo o hay una clase llamada alineando expectativas. ¿Esto qué significa? En esa clase nosotros le decimos a los alumnos, esto no es fácil, esto no es presionar un botón y hazte rico, esto no es dinero fácil, esto no es el botón mágico ni la varita mágica. Entonces, esto definitivamente que hace que lo que explicamos es que esto es un modelo de negocio real, y como cualquier modelo de negocio, hoy lo vemos con los infoproductos o con el dropshipping o con los lanzamientos o con lo que sea.
pero allá afuera estoy seguro que tú vas a un concesionario de carros, a una compraventa y le dices, mira, yo quiero hacer lo mismo, ser mi mentor. Él no te puede asegurar que te vaya bien. Vas a ir a una empresa de seguros, no te van a asegurar que te va a ir bien. Vas a ir a una empresa de manufactura, lo que sea. Cualquier persona que te mentoree o te muestre el camino no puede asegurar 100% que te vaya bien. ¿Por qué? Porque hay factores externos en este proceso. Y hablando de factores externos, yo creo que en el mundo de los infoproductos de la educación, aún más. ¿Cuántas personas terminan la universidad y cuántas realmente terminan consiguiendo trabajo? aplicando lo que estudian. ¿Cuántas personas se gradúan de la universidad y terminan ejerciendo lo que estudiaron? No todo el mundo. Y entre comillas, la universidad uno lo ve como que lo más seguro, ahí no falla. Yo creo que la universidad es la primera que definitivamente, si hablamos como de que no entrega resultados o que no funciona, definitivamente es. Pero ya volviendo como al tema de los infoproductos y a la data que te mencionaba, esto es bien interesante y eso no todo el mundo lo sabe. Nosotros que hemos tenido más de 31.000 alumnos en todo este camino, brother, nosotros tenemos la data de las plataformas de cursos, más del 80% de personas que han comprado productos de nosotros que cuestan menos de $100, literalmente no pasan del primer módulo. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de personas que están en redes sociales comentando vende humo, comentando no funciona, es una estafa, etcétera, estoy 100% seguro que es la mayoría de personas que ha comprado un programa y nunca lo ha hecho. Ha comprado una metodología y nunca ha tenido resultados. Ha comprado un curso y ha pensado que solo por comprarlo se va a hacer rico. Entonces, definitivamente, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros como infoproductores hemos entendido esto muy bien y lo dejamos muy claro también y se los compartimos a los alumnos, literalmente. Esto que acabo de decir se lo decimos en las clases. Hay un montón de gente que compra este mismo curso y no va a tener resultados. Y no porque la metodología no funcione, ni porque no demos soporte, ni porque no estemos ahí, sino porque definitivamente no aplican. Entonces, acá en este gremio siento que hay un factor muy importante que obviamente el consumidor no va a tirárselo encima porque él es el que está comprando, él es el que está poniendo el dinero, él es el que quiere tener esos resultados y es el de estudiar, el de aplicar, el de si pasan problemas, aún así hacer que funcione, lo que mencionaba al inicio. Igual, la otra cara de la moneda definitivamente es que la mejor forma de contrarrestar esto en redes, siendo infoproductor o lo que sea, y es lo que nosotros hacemos, es mostrar resultados. Siento que no hay nada que pueda derribar los resultados. Cualquier comentario vende humo, estafa, lo que sea, la respuesta es un resultado de un alumno. Si ustedes tuvieran, no sé si de pronto lo han medio medido, más o menos un porcentaje de personas que logran tener éxito con los cursos o con lo que han enseñado, de los que aplican. O sea, estamos hablando de que solamente un 20%, digamos, se ve el curso. Ujú. De ese 20%, ¿qué tan probable es que tenga resultados y de qué depende? Yo creo que un buen porcentaje, y creo que en su momento lo sacábamos porque era una métrica que nosotros teníamos que era un porcentaje de éxito de los alumnos. Hay una métrica dentro del negocio que es esta. ¿Qué porcentaje de las personas que ingresan acaban de hacer la matemática que tú hiciste? Se ven en el programa, aplican y tienen resultados. Entonces yo creo que esa métrica normalmente está entre el 5 y el 8% de la gente que entra a los programas y definitivamente tiene resultados. Entonces, esto uno lo ve, por ejemplo, en las sesiones de soporte que da con los alumnos. Ahí vas a encontrar a dos personas. El que se conecta, no prende la cámara, a mitad de la sesión se sale y está todo el momento en el chat, o no hace ninguna pregunta o hace preguntas que están fuera de lugar. Y está la otra persona que se conecta, prende la cámara, tiene el CD arreglado, levanta la mano, pregunta, anota y está conectada en todas las sesiones. Entonces, ¿esto qué significa? Que definitivamente esas personas que tienen resultados, ¿qué es lo que la diferencia? Pegarse al programa, pegarse a la metodología, seguir lo que nosotros le decimos y participar y definitivamente ejecutarlo. Nosotros siempre le recordamos a nuestros alumnos como que simplemente háganos caso, o sea, hagan lo que nosotros le decimos y van a tener resultados. Entonces, yo creo que definitivamente es las ganas de hacerlo, o sea, obviamente se involucran muchas cosas en la vida de la persona, pero lo que mencionábamos ahora, que lleva a una persona a emprender a otra que no, que esté incómoda con la situación que tiene. La necesidad que llegue a tener también. Bueno, ahorita me estabas mencionando que actualmente con tus socios estás con Santi Ujú. Emprende, que también hay un podcast Sí, con él ahí. Vamos, tengo que aprender a cómo, sí. a cómo que salgan en la pantalla. Si no, lo buscan.
Sí. Con tu socio Santi, en este momento están en un modelo más evergreen, más de vender todos los días. Eh, Primero, ¿a qué se debió ese cambio de modelo de negocio para dar de los lanzamientos a eso? Aunque ya mencionaste que listo, el estrés que se puede manejar. Definitivamente, ¿qué los hizo a ustedes como tal decir, no, vámonos para este modelo? ¿Y qué es lo que están haciendo? Desglosemos más y hagamos que las personas entiendan ya desde el punto de vista, porque las personas pueden ver, digamos, alguien que hace podcast y yo he visto anuncios de Santiago, ¿qué será lo que ellos hacen? O he visto a Juan Diego hablando en Instagram, ¿qué será lo que ellos hacen? Expliquémosle a esa persona detalladamente a qué se dedican actualmente, cómo es el modelo de ustedes. Listo, digamos que, ¿por qué dejamos de hacer lanzamientos después de este lanzamiento de Rich? Esto continúa con la historia, lo cual es brutal. Yo me acuerdo que de ahí salió una agencia de lanzamientos. Y todo el 2022 nosotros estuvimos lanzando. Por eso esa suma de 108 lanzamientos que yo he hecho, que estoy seguro que han sido más porque esa suma la hice a finales del 2022. Brother, yo me acuerdo que yo por mes hacía 4 o 5 lanzamientos al tiempo. O sea, yo estaba enfermo porque definitivamente ya había visto resultados. Paréntesis, me vine a Colombia, hice estos 2 lanzamientos y yo regreso a Venezuela ese diciembre con $30,000 en el bolsillo. O sea, eso fue como que el salto cuántico de verdad. Me fui con $500 y regreso con 30,000. O Claro. sea, eso fue una locura. Entonces, todo el 2022 es como que, no, ya me acuerdo que yo luego me fui a vivir con unos amigos. Fue como que todo cambió definitivamente después de ese lanzamiento. Y ya en el 2022 era como que, no, o sea, ya está en mi casa. Yo vivo acá en Colombia, yo vivo en Medellín y este es mi business. O sea, esto es lo que yo hago, en esto soy bueno y en esto lo estoy rompiendo. Entonces se me abrieron un montón de puertas, sale esta agencia de lanzamientos. Y luego nosotros empezamos a lanzar un montón de influencers, expertos, eh, lanzamiento donde invertíamos 150,000, $100,000. O sea, fue el año donde más billete invertí en pauta en mi vida. ¿Cuánto? Yo creo que si hacemos una suma general, yo creo que he invertido por ahí unos $6,000,000 más o ¿En menos. total o solo este En año? total, En total. en total. O sea, Yo creo. Facebook se ha ganado $6 millones aquí de cuenta Literalmente. Estoy seguro que yo confirmo que Facebook es una empresa multimillonaria, literalmente. Solo por los anunciantes. Brother, entonces, tanto así que, bueno, sabemos lo que pasó con Rich, que contexto fue que literalmente después de ese segundo lanzamiento se cierra el proyecto, solamente le quedó el contenido a los alumnos, se siguió dando soporte, pero digamos que a nivel de redes, de contenido, no se siguió. Entonces, todo ese siguiente año fue como lanzamientos a otra gente y a final del 2022, me acuerdo que con Santi, fue una de las personas también bien afectadas de eso porque fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces su marca como que se enfocó en creación de contenido, Reels, su marca personal, no sé qué. Yo más bien me puse a trabajar con él aparte, con su proyecto para trabajar ese año. Literalmente él sacó como un producto solo, etcétera. Y al final del 2022, con los socios anteriores con los que se habían hecho Rich, fue como que volvamos a lanzarlo, volvamos a hacer Rich de nuevo. Y estuvimos 2 meses buscándole la dupla a Santiago, alguien que reemplazara a Esteban en ese momento. Brother, literalmente buscamos a un montón de gente. Nadie cuadraba. Hasta que al final fue como que, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hago yo? Yo siempre he estado ahí, tengo las raíces del proyecto, o sea, estoy desde el inicio, ¿por qué no lo hacemos? Te digo que yo estaba relajado en la vida, yo no subía contenido, mis redes tenía como 4,000 seguidores, yo eh, subía lo que hacía en mi vida, pero yo estaba parchado. Y llega este tema y yo literalmente lo dudé porque yo sé lo que implica ser un experto en redes. O sea, yo sé lo que es grabar contenido, grabar anuncios, hacer CPL, grabar videos. O sea, yo pensaba en el lanzamiento y yo decía, o sea, no, aquí va a tener que va a tocar camellar mucho. Y creo que uno de esos errores también en ese lanzamiento fue que justamente yo era el experto y también me tocó ser estratega, me tocó ser trafficker, entonces me quemé también. Eso fue un O lanzamiento. sea, estás ya haciendo la cara del lanzamiento y estás haciendo el back O sea, eso fue en las horrible. sombras y en el frente. Eso fue horrible. Eso fue un lanzamiento donde Santi y yo nos fuimos a Dubái, montamos el Lamborghini, montamos la película, todo. Brother, ese lanzamiento, perdimos dinero. Ah, ¿cuánto perdieron? ¿Cuánto invirtieron y cuánto facturaron? Lo que invertimos Santi y yo, por la negociación que teníamos, digamos que quedamos tablas. O sea, recuperamos exactamente lo que invertimos.
Pero los otros socios que ellos tenían que pagar equipos, oficinas, no sé qué, obviamente perdieron plata. Entonces por eso digo que el proyecto perdió dinero. Entonces, bro, eso fue una locura porque imagínate ya haber hecho un montón de dinero, haber hecho un montón de cosas y hacer un lanzamiento y perder plata. Mm. O sea, ¿Y por qué perdieron? ¿Qué sientes que hicieron mal en ese? definitivamente la marca estaba muy golpeada después de lo último que pasó. Entonces, como que nosotros tuvimos que pagar ese precio de en redes sociales, volver a salir y decir, mira, esto no es una estafa, mira, esto no es vende humo, esto no es no sé qué. Entonces, obviamente hubo mucha gente escéptica y definitivamente fue un lanzamiento que a nivel interno, a nivel equipo, se cometieron demasiados errores. Entonces, fue un cúmulo de cosas que hizo que fuera muy complicado que tuviera resultados. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque eso va con la pregunta que me hiciste ahora, del negocio que tenemos hoy. Y es que pasa este lanzamiento y lo que menciona ahora de estar pendiente de otras tendencias, de otros mercados, para mí es importantísimo porque a pesar de que yo estaba en ese mundo, ya yo había tomado el hábito de espionar a la gente, estar pendiente del mercado de Brasil, no sé qué. Y me acuerdo que justo para en el 2023, yo estoy seguro que tú vas a recordar a personajes como Kaiki, como toda esta gente que salió de la nada vendiendo PLRs, que son, para los que no sepan, son básicamente comprar los derechos de autor de ebooks o infoproductos que estén en el mercado inglés, en el mercado de Brasil y revenderlos, literalmente. Entonces como lo que hoy en día está de moda, vender PDFs y Eso. eso, pues vender productos digitales así tipo ebook. Antes lo hacían, simplemente compraban ya el producto hecho, lo traducían. Y también hay como para darles un poquito más de contexto, Kaiki y estas personas que Wandy menciona son personas de Brasil. Son personas de Brasil que en ese momento la estaban rompiendo durísimo. Yo me acuerdo que Kaiki estaba haciendo lanzamientos millonarios, enseñándole a la gente a hacer esto. Él también mostraba cómo hacía un montón de plata vendiendo estos PLRs. Y nosotros estábamos haciendo un lanzamiento justo a inicio del 2023. Entonces yo veía todo este movimiento de BCL, de low tickets, de venta directa. Entonces como que me empiezo a meter en este mundo más oscuro, que este mundo de la venta directa es bien oscuro. Brother, y me encantó. Entonces, como este lanzamiento salió re mal, me acuerdo que los socios reunidos fue como, bueno, ¿qué hacemos? Y yo dije, bueno, ¿por qué no sacamos un low ticket? Hagamos un BCL, nunca lo hemos hecho. Todo este tiempo hemos hecho lanzamientos desde el momento cero. Atrevámonos a hacer un BCL y vemos qué pasa. Y nos pusimos manos a la obra, sacamos unas buenas ideas que habían por ahí en el mercado. El copy en ese momento sacó un BCL que la rompió durísimo. Si vas a preguntar qué fue lo que hizo que ese BCL la rompiera, brother, yo siento que lo mismo, narrativa, concepto, la comunicación que tenía este video de venta, porque a diferencia de un lanzamiento donde está como el movimiento, todo se ve como más externo. Imagínense que el consumo de un BCL en marketing es la persona en su celular viendo un video. Ahí no está viendo un chat, ahí no está viendo al experto en vivo, o sea, es un video y ya, el video tiene que tener la capacidad de tocar esas emociones en la persona que lo está viendo. Entonces, este BCL que se llamó Magneto, el secreto del profesor, literalmente lo volvimos a hacer, bro. O sea, Rich Hackers, el Sí. secreto del profesor lo volvimos a hacer. Sacamos este producto facturó 1.8 millones de dólares en un año. Y este 1.8 millones de dólares se hizo así. Nosotros hicimos el BCL una vez, nosotros grabamos anuncios una vez a la semana y yo pendiente de las campañas todos los días, pero era lo que ya hacía todo el tiempo. Sí. Entonces, digamos que eso fue una locura. Pasar de hacer lanzamientos a hacer todo lo contrario, que es literalmente solo subir un video y ya, y desde el momento cero ver cómo llegaban ventas cada minuto. Venta, 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 y los anuncios rodando, y ventas, y ventas, y ventas, y retorno, y retorno, y retorno, y retorno, que fue como, qué maravilla es esto. Entonces, Se le abrió la puerta de Narnia otra vez. se nos abrió la puerta de Narnia de nuevo, nos enfocamos en este BCL, y yo creo que fue hasta una espada de doble filo, porque por un lado fue una locura, la rompió, todo el mundo hablaba del secreto del profesor, todo el mundo veía a Santi en redes, o sea, eso creo que fue un hito en el mercado también, eso fue una locura. Pero en la otra cara de la moneda fue que el equipo venía con una intensidad de lanzamiento, de trabajo, de no sé qué, que al momento de ver esto fue como que Quedamos más tranquilos. todo el mundo se relajó,
no había estrés, no había rapidez, entonces las cosas cada vez se hacían más lentas para sacarse, no había la intensidad, no había no sé qué, obviamente eso tiene que ver mucho con el liderazgo del equipo y todo lo demás, no se supo manejar este nuevo modelo de negocio incorporado al proyecto, lo cual llevó a que el proyecto tuvo su peak, obviamente eso fue una locura, meses de $300,000 de facturación, $200,000, pero estoy hablando invirtiendo $50,000, $60,000, $80,000 en pauta. Eso era lo que te iba a preguntar. Dices 1.800.000 dólares de facturación y en rentabilidad, ¿cuánto fue? Ese proyecto nosotros invertimos alrededor de $600,000 en pauta más o menos. Uf, eso. Estamos hablando de casi $1,500,000 líquidos. Yo me acuerdo que todo el 2023 y mitad de 2024 fue este BCL, brother. O sea, nosotros no hicimos otra cosa que fuera esta. Pero lo que te decía, el mismo funcionamiento del equipo, entonces ya no grabábamos anuncios una vez a la semana, sino cada 15 días, sino cada 20 días. Entonces, digamos que en el mundo de la venta directa, el tema de tener anuncios frescos todo el tiempo es fundamental. Si esto no existe, definitivamente el proyecto se te va a morir. Así tengas la mejor oferta, tengas el mejor BCL, ahorita los creativos son fundamentales. Entonces, pasamos este modelo de negocio. Entonces, si te das cuenta, como que ya probamos ambos contratos. Entonces, hoy en día, lo último que pasó, que fue el año pasado, después de todo este proyecto, intentamos como volver a hacer lanzamientos con otros productos, no salieron muy bien. Digamos que el estado del equipo, el estado de la sociedad que teníamos no era más óptimo. Estamos hablando que ya veníamos de 5 años de trabajo, habían pasado muchas cosas en todo ese proceso, y últimamente habían pasado muchas cosas internamente entre socios que definitivamente lo que hicieron fue morir el proyecto y los proyectos que teníamos. Entonces, en diciembre del año pasado, o sea, hace un año, literalmente, hace como 2 semanas, no me recordaba porque fue finales de noviembre, inicios de diciembre, nosotros rompimos la sociedad y Santi y yo pasamos de estar ganando $30,000, $50,000 al mes a no ganar nada. Que el proyecto se muriera y empezar de cero. Que esto era lo más complicado, o sea, este era el punto más difícil. Vuelvo y digo, creo que en todo este podcast, en toda esta historia, cualquiera que se le esté viendo hasta ahora estará pensando, aún en el mundo digital, teniendo estas cantidades de facturación, teniendo estos números, teniendo esta locura de resultados, aún van a seguir pasando baches en el proceso. Ya les hablé de frustraciones al inicio, de frustraciones en el lanzamiento más grande de Colombia, de frustraciones después de lanzar y perder dinero y haber facturado millones. Entonces, si te das cuenta, creo que el camino del emprendedor, independientemente del vehículo que tomes, definitivamente va a tener altos y bajos. Una montaña rusa, ¿no? Usted Y, literal vio una montaña rusa. y ahí es cuando, aún comparándose con el inicio, si lo comparamos con lo que conté de estar en el metro, mi cumpleaños, el peor día de mi vida literalmente, tomar riesgos. Entonces, hoy, hace un año, después de haber facturado millones, después de haber hecho un montón de cosas, empezar de ser una empresa, sin productos, sin ideas, sin nada. Entonces, definitivamente este año fue todo un reto. Este año nos tocó sacar productos nuevos, sacar metodologías nuevas, rebrandear todo, hacer lanzamientos. Hicimos un par de lanzamientos ese año, pero definitivamente nos quedamos Santillo con el modelo del Evergreen, porque lo vivimos con Magneto y yo lo viví con otros proyectos. Y mira que ahorita te comentaba de un lanzamiento que hicimos recientemente, hace menos de un mes, fue muy reciente, y me quedo con la misma sensación. Fue como que, o sea, yo podría estar haciendo este mismo dinero, estos mismos resultados, con el ritmo de trabajo de tener un evergreen, de tener más libertad, de hacerlo más divertido al final de cuentas, porque yo le decía a Santi el otro día que hablábamos en las reuniones que tenemos de socios, y era como, bro, o sea, siento que no hay necesidad de estresarse, de tener ansiedad de todo esto, cuando definitivamente puedes tener los mismos resultados, ir incrementándolos con el tiempo, y creo que los mayores beneficios que ahorita mencionabas, como el contraste de por qué hacemos esto hoy, yo creo que 100% la habilidad que te da esto de poder ir ajustando tuercas a medida que vas teniendo resultados. Porque en un lanzamiento definitivamente lo que fue. O sea, hiciste o no hiciste, llegó la fecha, abriste inscripciones y se vio el resultado. En cambio en el Evergreen, digamos, esta semana pudo haber salido mal, pero yo tengo, no sé, otras 3 semanas del mes para recuperarlo, para hacer ajustes, para grabar anuncios nuevos, para inventarnos algo y definitivamente seguir vendiendo. Y hoy en día, algo que nos está funcionando mucho y que creo que podría funcionarle a cualquier infoproductor en este momento, y que es una estrategia que pueden implementar, son los lanzamientos semanales. Entonces, es como una mezcla entre
lo bonito que es tener un lanzamiento, pero hacerlo de manera perpetua, continua y medible y ajustable en el tiempo. Entonces Lo están haciendo. lo que hacemos de estos lanzamientos semanales, que están muy buenos, es que literalmente captamos personas a un grupo de WhatsApp. Y en este grupo de WhatsApp nos encargamos durante 5 días de calentarlos. Entonces mandamos testimonios, mandamos contenido de valor, rompemos objeciones, el experto que es Santi en este caso, mandamos videos, mandamos audios y generamos mucha anticipación de esta sesión privada por Zoom. Creo que el éxito de estos lanzamientos semanales es justamente que no es una clase pública en YouTube, que no es un lanzamiento grande, sino mira, es una sesión privada por Zoom. Tú vas a tener el privilegio de participar, vas a poder conectarte, prender la cámara, preguntar si tienes preguntas y va a ser un contenido exclusivo. Entonces captamos durante 5 días a un grupo de WhatsApp. Utilizamos herramientas como Zenflow, donde automatizamos todos estos mensajes, mandamos todo el contenido que te acabo de decir y se hace esta sesión por Zoom, que la hacemos normalmente a las 7, 8 de la noche. Es un Zoom, las personas se conectan. No vas a ver una clase con 50.000 personas, vas a ver una clase con 200 personas, 500, 600, 800, pero estas personas, el otro día un amigo me decía algo, es más fácil que una persona se salga de un video de YouTube que de una clase por Zoom. La persona se mete en el Zoom, prende la cámara, está ahí y puede ponerse a hacer otras cosas, pero va a seguir ahí conectada. En cambio en YouTube es como que me salgo de la aplicación y chao. O sea, Entonces, creo que esto es uno de los beneficios de esta estrategia mixta. Entonces, todas las semanas simplemente se lanza una oferta por 48 horas y las personas que están en el Zoom sienten como este momentum que le da el lanzamiento a las cosas. Solo por si estás en esta clase, vas a tener estos bonos solo por este tiempo. Entonces, hay unos cupos, hay un límite, que eso es lo que siento que al final hace, es la matriz de los lanzamientos, porque eso es lo que lo diferencia de un evergreen o de cualquier otra estrategia. Entonces, estos lanzamientos semanales full recomendados. Puedes empezar invirtiendo poco y a medida que vas viendo resultados de la gente que va entrando, literalmente puedes ir mejorando. Números de esta estrategia, nosotros normalmente conectamos entre el 35 y el 40% de la gente que se nos conecta a las clases. Bueno, que se mete a los grupos. Tenemos entre un 35 y un 40% de asistencia y normalmente convertimos un 10% de la gente que se nos conecta. ¿y eso dentro de las métricas generales es una métrica buena o es una Dentro de las métricas generales, la verdad está muy bien porque al final ese 10% normalmente termina siendo un 1.5, un 2 o hasta un 3% de la gente que se te registra. Entonces, compara esto con un lanzamiento grande. Yo creo que en un lanzamiento grande tú colocas un 2% de conversión de la lista y es como que ¡puf! Entonces, llevar estas métricas a estos mini lanzamientos semanales, que esto es lo brutal. Todas las semanas lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Entonces, no para la captación, sigues captando, sigues captando. Y lo curioso es que la gente que se conecta a un Zoom no compra en ese Zoom, pero compra en el siguiente o en el siguiente. Entonces, vas acumulando audiencia, vas acumulando audiencia. Entonces, y vas monetizándola y no sé, haz números muy fácil. Digamos que vas a vender en uno de estos lanzamientos unos precios que sugiero para esta estrategia es no vender por menos de $149 para que siento que sea rentable. Nosotros normalmente lanzamos ofertas entre 249, 297, 347. Entonces, si te das cuenta, está en ese medium ticket rango que es accesible para la persona que lo está viendo y que puede tomar acción rápida en ese mismo momento que lo ve. Y, brother, te estoy hablando que nosotros por lanzamiento, si convertimos un 10% y metemos 600 personas, estamos hablando que, no sé, hice 60 ventas, 50 ventas, multiplica eso, no sé, por $300. O sea, estamos hablando que, multipliquemos para ahorrar el trabajo por aquí? ejemplo, 60 ventas por $300. 60 ventas por 300 de los $18,000 semanales. Eso Obviamente eso le interesante. quitas a pauta, a Sí, plataformas y demás, pero sí. yo siento que si consigues un coste por lead por menos de $1.50, la tienes clara. ¿Y cómo se consigue ese costo por lead? Muy buenos anuncios creativos. Justamente hoy, ahorita me está viendo una mentoría que compré recientemente de un buen personaje de Brasil que habla de todo esto de pauta. Y él hablaba sobre anuncios que tocaran los perfiles del consumidor y los perfiles psicológicos de la gente. Entonces, ¿esto qué significa? Que normalmente lo que estaba haciendo el mercado era, primero, copiar lo que estaba funcionando en anuncios, ni siquiera lo cambiaban y definitivamente no sabían qué funcionaba el creativo. Entonces, hoy subir un creativo en Meta o en
o con esta nueva IA que colocaron, definitivamente siento que va más allá de modelar o hacer hooks, que era lo que estaba funcionando hasta muy poco, hace muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Por ejemplo, lo que menciona este man. ¿Qué significan los perfiles del consumidor o los perfiles psicológicos? Por ejemplo, los perfiles psicológicos son las diferentes personalidades que tiene la gente. Entonces, digamos que tienes un anuncio ganador que te funcionó mucho, te trajo buen coste por lead, buenas ventas y funcionó muy bien. En lugar de tomar ese anuncio y hacerle 20 hooks y volverlo a subir, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora la inteligencia artificial de Facebook va a tomar este anuncio y lo va a identificar como que es el mismo. Entonces, no le va a dar prioridad, no le va a invertir, no va a rendir bien este creativo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar este anuncio ganador, diseccionarlo y saber qué fue lo que se dijo a nivel de copy, a nivel visual para que funcionara, y usar ese mismo copy, pero ahora con perfiles psicológicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los perfiles psicológicos? Está la persona que es valiente, la persona que es soñadora, la persona que es escéptica, la persona que no cree a primera vista, sino que tiene que dar resultados, la persona que es emocional, la persona que es racional. Entonces, si te das cuenta, yo de un copy o de un anuncio puedo empezar a hablarle, mejor dicho, a diferentes tipos de personas, teniendo la misma idea y creando anuncios nuevos. Entonces, porque ahora cómo funcionan los anuncios, Facebook toma este anuncio, que es ganador, y se lo muestra a un público pequeño. Digamos que se le mostró al público vamos a hablar del nicho de bajar de peso, mujeres que quieran bajar de peso. Entonces, él toma un anuncio y se lo muestra primero a 1000 mujeres que les gustan las recetas. Entonces, si el anuncio funciona, la nueva inteligencia artificial que identifica, el anuncio funcionó, ahora se lo voy a mostrar a mujeres que les gusta el fitness. Si el anuncio funcionó, ahora se lo voy a mostrar a mujeres que les gustan los batidos de proteína. Entonces, definitivamente yo siento que mucha gente hoy tiene el pensamiento como que no, es que Facebook no le da prioridad a mis anuncios, no, es que Facebook no lo muestra. Y definitivamente es porque tu anuncio es malo, ¿sí? Facebook y Meta en general va a querer mostrar un anuncio que es muy bueno y que le gusta a la gente. Entonces, creo que es todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si el anuncio es muy bueno con esto que te acabo de decir, que se lo mostró a diferentes nichos y funcionó, ahora él se lo va a mostrar a mujeres que les gusta el emprendimiento, pero que también quieren bajar de peso. Se lo va a mostrar a mujeres que les gusta la música, pero que también quieren bajar de peso. Mujeres que quieren ser mamá, pero también quieren bajar de peso. Entonces ahí es cuando ves un anuncio que vende un montón, tiene muy buenos costos y definitivamente perfora. Está funcionando ya muy como el contenido orgánico prácticamente, como que Literal. la misma metodología del contenido La misma orgánico metodología. se puede aplicar ahorita para el tráfico pago. Brutal eso, brutal, eso está muy interesante. Quisiera también preguntarte respecto a lo de las sociedades que estabas comentando ahorita, ¿qué enseñanzas te quedaron respecto a las sociedades con todo esto que pasó? Porque les tocó empezar de cero, de cuenta de una decisión de separar una sociedad. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de ese? Primera enseñanza, lo mencioné al inicio del podcast. Si no lo viste o no lo tienes claro, vuélvelo a anotar. 100% crear una marca personal. ¿Qué fue lo único que nos levantó de empezar de cero? Es que Santi tenía una audiencia en redes. Yo siento que si Santi no hubiese creado contenido, o hubiésemos sido unos expertos X que nos tocaba empezar de cero, hubiese sido 10 veces más complicado. Pero como Santi siempre había sido constante creando contenido, metiéndole a esa audiencia y todo, fue como que saquémosle algo a la gente que ya tenemos, ¿sí? Entonces, 100% crear una marca personal es lo que 100% te va a quedar. Esa sociedad se disolvió y a Santi le quedó su cuenta de Instagram y su comunidad y su contenido y todo. Entonces, 100% invertir en una marca personal hablando de infoproductos. ¿Qué más aprendimos de estas sociedades? O aprendí también muy importante, leer los contratos. O sea, 100% de leer los contratos, 100% tomarse un tiempo de, ojalá tener un abogado. Nosotros teníamos un abogado y literalmente ese man se mantenía leyendo ese contrato palabra por palabra. Yo me acuerdo que teníamos reuniones del abogado de estos otros socios y el abogado de nosotros discutiendo, brother, sobre cosas que estaban en el contrato. O sea, súper importante que alguien experto te lea los contratos y no vaya a firmar algo que no sabes. Nosotros nos salvamos de esa sociedad porque no firmamos un contrato, literalmente. Y por eso, entre comillas, digamos que todo salió bien.
si nosotros hubiésemos firmado ese contrato, creo que hubiese sido mucho peor. Hubiésemos perdido tiempo y plata. Y punto número 3, y creo que este es el más importante y el que se lo recomendaría a todo el mundo, y es, más allá de ver las habilidades de la otra persona o ver lo que pueda aportar al proyecto, como puede ser plata, equipo, ideas, qué sé yo, que eso es lo que normalmente la gente se deja llevar cuando va a empezar un proyecto. Tú eres demasiado bueno haciendo esto. O tú tienes el dinero que yo necesito para hacer el proyecto. Más allá de eso, los valores de la persona. Yo siento que eso fue lo que al final terminó debilitando la sociedad que teníamos, porque no era por falta de recursos, no era por falta de ideas, no era por falta de equipos. Literalmente nosotros estábamos dispuestos en ese proyecto a crear un equipo de cero. A Santi y yo, que nunca lo habíamos hecho con ellos, invertir en personal para definitivamente sacar el proyecto adelante, porque queríamos hacerlo. Aún poniendo dinero y todo lo que acabo de mencionar, lo que fue determinante en esa decisión fue los valores de la persona. Entonces, 100% más allá de ver esto, ver primero los valores de la persona con quien estaba haciendo el negocio, porque al final las habilidades se aprendan, el negocio, el dinero se consigue, se puede conseguir de mil formas. Bancos, inversionistas, personas que te presten plata, que no se involucren en el negocio, pero personas con buenos valores no hay tantas y que quieran hacer las cosas independientemente de que pase tanto situaciones buenas como situaciones no tan buenas como estaban pasando en ese momento. Ahí para que anoten antes de que Háganos eso ya, cometan esos errores. 10%. Bueno, quisiera ahorita devolverme a algo que mencionaste casi que al inicio del podcast, como para que vayamos finalizando, porque ya casi llevamos las 2 horas, yo creo que ya. Fue que cuando te pregunté lo de un libro que recomendarías, mencionaste la Biblia. ¿Por qué? ¿En qué momento Dios se volvió algo tan importante para ti? ¿Cómo ves la religión, Dios, Sí, la espiritualidad en este momento de tu vida? excelente pregunta. Justamente siento que este podcast, todas las preguntas van como con la línea de la historia, bro, que es demasiado bueno. Eh, Justo cuando nos separamos de estos socios, definitivamente Santi y yo nos vimos solos, tenemos que empezar de cero. Y creo que Dios siempre busca la manera de que tú conectes con Él. Entonces, ¿esto qué significa? No sé si suene muy loco lo que voy a decir, pero estoy seguro que hasta de pronto eso pasó para que nos conectáramos más Santi y yo con Dios. Entonces, creo que definitivamente este tema espiritual este año ha sido muy importante para ambos, para mí en especial también mucho. ¿Y por qué cuando me preguntas que qué libro recomiendo y recomiendo la Biblia? Es porque definitivamente siento que es uno de los muy pocos, o podría decir el único libro, que leyéndolo en diferentes momentos de tu vida, en diferentes situaciones, y leyendo el mismo texto que estás leyendo, definitivamente va a tocar o va a hacerte sentir cosas que otro libro no te va a hacer sentir. La Biblia dice que literalmente es como una espada de doble filo que atraviesa los huesos y todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que es palabra viva. Entonces, como te digo, en diferentes momentos vas a leerla y te va a dar mensajes diferentes. Entonces, yo siento que primero, algo que cambió mucho mi espiritualidad fue simplemente leer la Biblia. O sea, si cualquiera que esté viendo esto se pregunta como, bueno, Juan está diciendo esto, pero esto cómo se come, o sea, cómo funciona, qué se tiene que hacer. Literalmente nosotros lo que hicimos fue leer la Biblia ahora. Empezamos a leer la Biblia, obviamente con un mentor espiritual, eh, pero si quieren un consejo, empiezan por Proverbios. Y fue re loco porque justo acabamos de vivir toda esta situación empresarial y empezamos a leer la Biblia en este libro. ¿Y este libro de qué te habla? De sabiduría, de tomar buenas decisiones, de qué hacer con el dinero, con las mujeres, con tu negocio. O sea, de literalmente principios de vida. Entonces, como te decía, fueron momentos en los que empezamos a leer y aplicar estos hábitos y definitivamente cambiaron un montón nuestra forma de pensar. Y dos, yo creo que también formar parte de una comunidad. ¿Qué opino yo de la religión y todo esto? Definitivamente, a mí no me gustan como todo este tema de doctrinas o estos comportamientos porque al final siento que la religión como que va mucho desde las cosas que tiene que hacer la persona, es decir, sus acciones. Y definitivamente tú no cambias tus acciones si tú no cambias tu manera de ser. Entonces, yo siento que Dios o Jesús, más allá de juzgar tus acciones, de lo que tú haces, lo que hiciste, de lo que realmente te sientes mal por hacerlo, culpable, lo que sea, Él no ve eso. Él ve simplemente tus intenciones o lo que tú quieres hacer dentro de tu corazón. Entonces, creo que la religión más que ser un puente,
entre Jesús o Dios y nosotros ha sido una pared. Entonces, todo este tema como de doctrinas, conductas, demasiado conductual, no me gusta. Por eso no puedo decir como que yo hago parte de una religión o algo así, pero sí siento 100% que es fundamental que las personas puedan participar de una comunidad donde se compartan estos mismos principios, donde tú puedas enriquecerte más de personas que ya llevan más tiempo que tú haciendo esto, porque como todo, así como por ejemplo con los cursos, tú vas a buscar al mentor que ya tiene los resultados, que ya facturó los millones de dólares, que ya tiene eso que tú quieres tener. Aquí siento que pasa exactamente igual, buscar a esa persona que ya lleva años en esto, que tiene el conocimiento, que vive realmente lo que se dice en la Biblia y que esta persona te guía. Y yo siento que eso fue lo que hicimos Santi y yo este año y siento que nos ayudó mucho porque mira que ahora mencionabas el tema de nuestro modelo de negocio, qué hacíamos y demás. Hoy seguimos enseñándole a la gente a hacer plata, seguiremos haciéndolo porque es algo que nos encanta, que nos gusta y que hacemos y que vivimos. Entonces yo siento que 100% nosotros enseñamos lo que hacemos, ¿sí? Y punto número 2, eh, creo que nunca había vivido en mi vida a estar haciendo dinero, a estar volviendo a hacer buenas cifras de dinero, relajado, parchado, con una paz que nunca antes la había vivido, aún en momentos anteriores ganando más que ahora. O sea, ahorita probablemente no sea el momento que más dinero estemos ganando a nivel empresarial, aunque creo que literalmente antes de este podcast estábamos en una reunión contable viendo los números de este año de la empresa y me quedaba pensando viniendo al camino porque fue como, wow, o sea, esto lo empezamos de cero este año. Y yo creo que con Dios todo es así, o sea, todo es exponencial. Tú puedes estar empezando de cero como nos pasó a nosotros y al final de un año volver a ver todo y decir, o sea, ¿cómo lo hicimos? Entonces yo siento que obviamente todo va, todo va a ser mejor si vamos con las manos de Él. Entonces, pero lo más brutal es que definitivamente lo hicimos demasiado tranquilos, felices con lo que lo estamos haciendo. Sabemos que estamos ayudando a un montón de personas a cambiar sus vidas, entonces eso siempre nos llena todos los días. Entonces siento que es fundamental. Ya, le diste todo. ¿Otra horita aquí de conversación o qué? Pero si quieren que grabemos segunda parte, dejen Déjenlo aquí en los comentarios. Wandy, muchísimas gracias por la invitación. Igual antes de que cerre, por la invitación. Muchísimas gracias por haber venido. Sí. Igualmente antes de que cerremos, quiero que cerremos con una pregunta y es, si el día de mañana te murieras, ¿cuál sería ese legado que te gustaría dejar en las demás personas? Muy bien profundo. Yo creo que el legado más brutal que uno puede dejar es su historia. Entonces yo siento que lo caigo más en conciencia de esto primero porque hay mucha gente que cree que su historia no es valiosa, que cree que lo que ha vivido no es valioso. Y siento que es una llave que definitivamente puede abrirte todas las puertas que tú quieras. Lo digo porque así lo he vivido yo. Entonces, creo que tu historia es una llave increíble y siento que el legado que me gustaría dejar seguramente sea que alguien pueda recordar mi historia o recordar lo que hice y definitivamente decir, bueno, este man nunca se rindió, este man nunca dejó las cosas a medias, siempre luchó por sus sueños y que de esa historia salgan definitivamente todos esos principios, valores, consejos que alguien puede llevarse, porque al final de cuentas, por ejemplo, cualquiera ve este video y estoy seguro que podría llevarse alguna pepita de oro. Y eso creo que definitivamente es lo que marca esa diferencia en esos pequeños resultados. Uf. No, muchas gracias de verdad. De Pero nuevo, gracias por por la segunda grabación. Espero que les guste, que hayan aprendido, que hayan sacado una pepita, dos, tres cositas que hayan sacado de este podcast que les sirva en su vida. Ya con eso cumplimos la misión del día de hoy. 2 horas de muy buen contenido. Mira que lo que hacíamos al principio, esta segunda grabación es por algo, Sí, porque de pronto tenía que quedar mejor que la anterior. 100%. Entonces, no, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, por haberte tomado el tiempo, por la disposición siempre. Y bueno, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias, bro, también por la invitación y nada, por estar por aquí de nuevo también aportando valor a la gente. Ya saben, muchachos, se suscriben. Si no se han suscrito en el canal, ya saben que esta es la forma que nos ayudan a crecer, de que podamos traer más gente, compartir muchísimo más valor. Al fin y al cabo, el objetivo es ese, ¿sí me entiende? La gente piensa que de pronto no está aquí por números, por dinero, pero realmente el propósito de este podcast ha sido, uno, inspirar a través de la historia de las personas. Dos,
entender la mentalidad de personas que han logrado cosas exitosas como vos. Y 3, que se puedan llevar cosas que puedan aplicar a su negocio. Entonces ya saben, se suscriben, le dan like en la campanita, no sé, por acá, por donde sea. Y como dicen por ahí, vamos a hacerlo hasta que funcione. Chao, chao.